Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Axolot Podcast, un programa en el que hablamos de literatura y todo lo que atañe a la literatura. En el programa de hoy... Tenemos a las porristas acá. Sí. En el programa de hoy vamos a estar haciendo un breve acercamiento a algunas lecturas, algunas obras, algunos cuentos de Salinger. Y para eso están acá presentes Mara Cañete. ¿Cómo te va, Mara? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien. Acá a mi derecha está Carlos Álvarez. ¿Cómo te va, Carlos? Oli, bien. Al lado de Carlos Como está siempre. Juntas, Como siempre. César, ahí siempre. Hola. Siempre juntas. Siempre peleando. Hoy no será la excepción. Hoy no es la excepción igual. Y para hacer todo este análisis, este acercamiento a Salinger, nos acompaña hoy Leandro de la librería Factotum. ¿Cómo te va, Leandro? Muchas gracias, bien, todo bien, gracias por la invitación. ¿Querés dar alguna carta de presentación? No, ninguna, un lector amateur. Comerciante de ¿Tu libros. estimativa de la gente? Pero lo No. dejan hablar, caramba. No hay mucho para decir, un lector amateur. Es dueño de la mejor librería Sí. de Zona Sur Sacá en chapa de Berazategui, tu librería, y por podría favor. decir de todo el conurbano, Del qué sé mundo. yo. Es lo más Factotum. Es lo más del Bueno, mundo gracias. mundial. Me vas a hacer sonrojar, pero muchas Leandro, gracias. No creo que Vayan sea a así. Factotum, se lo suplico. No se van a arrepentir. Para los que escuchen el podcast tienen un descuento de... ¿Eh? Bien, Listo, ya está. Ganamos. Muchas escuchas. Ganamos muchas. Incomprobable. Incomprobable. Para Leandro, además, quiero decir que cuando Axolot Podcast, antes de ser un podcast, era una revista literaria, fue quien nos promovía, Nos nos auspiciaba, exactamente. Así que Es era. verdad, ni me acordaba que teníamos una revista. Sí. Y ¿qué más quería decir? Quería decir algo más de Leandro, pero me olvidé de nada. Que es de las pocas personas que conozco en las que confío en su criterio para recomendar libros. Toma mate. Wow. Sí. Que no es poco. Que no es poco, porque muchas veces algunas personas me dicen, ay, te recomiendo tal libro. Y yo estoy como, sí, lo voy a leer. Leandro, ¿qué Y opinás? y sé que de tal persona, sé que va a ser una recomendación Yo horrible. conmigo, vos y yo. No. Vos y yo. Pero en cambio, con Leandro yo sé que, por lo menos, de cada vez que fui a preguntarle sobre alguna recomendación, siempre tuvo como algo para Conoce tus decirme. gustos. Ah, sí. No sé si Yo conoce creo que los gustos. es una gran responsabilidad la que me Claro. estás adjudicando. Pero yo tengo una cosa que es cuando a mí algo no me gusta, lo cual no significa que sea bueno o malo, yo te lo suelo decir. Sí. No me sale a mí. No interferís el recorrido del lector de cada No, persona. por más que sepa que a él le va a gustar, yo me siento en la obligación de hacer mi advertencia casi con vergüenza. Claro. Che, ojo que a mí esto. Sí. Pero léelo. Pero no sé, si lo Compralo y querés leer, léelo. léelo. Lo que pasa es que yo intento no condicionar la decisión, pero bueno, me siento en esa obligación de decir, che, esto no. Por eso es que recomendamos Librería Factotum. Sí. Porque vas y te encontrás con buenas recomendaciones. Aparte El te dan lugar- lindos señaladores. el lugar boludo. es Me hermoso, encantan los ¿eh? Creo señaladores. que le importa. Ojo que el lugar es precioso. Sí. También. La atención es cálida y humanizada. Epa. Sobre Danos tu todo dirección. cálida. Avenida Mitre, 1054. Berazategui. Perfecto, verás. Verás. ¿Pensás Bueno. abrir alguna sucursal en Florencio La Varela verdad o que soy- Claypole? la verdad, no, es que realmente yo Estamos en eso. estoy Mira, te lo considerando- digo como primicia. ¿En serio? ¿Primicia Estamos- en serio? Sí, estamos en Jodeme. eso. Bueno, ya tenemos trabajo. Estamos en Bueno, eso. y dentro de las recomendaciones de Leandro, digo, en un momento en el de charla va, charla viene, ocurre que le comento que tenemos el podcast y bla, y surge, no me acuerdo cómo, para que no me culpen a mí. No, no Surge- echamos culpas acá. Surge tema Salinger, ¿no? Surge Como- así, como si nadie lo hubiese sugerido. No, puede ser que quizás Claro. haya como direccionado. A ver, ¿quién te gusta Fue vos? malentendido, fue malentendido. Bueno, y Salinger nos convoca hoy. César, vos que sos especialista. No soy especialista en Salinger, hice la tarea nomás. No, yo también hice la tarea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y querés presentar a Salinger? No, la verdad que no. Ah, Presenta, bueno. presenta. Jerome Day Salinger es un autor norteamericano de la gran literatura norteamericana, nacido en 1919.
¿Qué más puedo decir de Salinger? Va, menos mal que hiciste la tarea. No, pero tengo acá anotado, pero, o sea, no quiero decir todo desparramado. Está organizando el discurso. Estoy no lo organizando el retes. discurso. Ah, bueno, perdón. Es un escritor norteamericano muy peculiar porque se lo conocía como un recluso literario o el gran ermitaño de la literatura norteamericana. ¿Por qué? Porque fue un escritor que nunca dejó de escribir, pero sí dejó de publicar. En cierto momento, que yo ahora, tal vez Leandro me pueda guiar, pero no sé bien cuándo fue que dejó de publicar, o sea... No, igual sí. Y ya en el 1963. 65 ya no publicaba más. Hey, En el 65 es publicó como su... yo, tenemos algo en común. Yo tengo una su último caja llena cuento. de papeles con borradores. Llena, Pero lo que él en cierto momento se vuelve muy ermitaño, no quiere que nadie se entrometa en su vida privada y creo que solo dio una entrevista al New Yorker después de su retiro para decir, bueno, che, no quiero que publiquen mis cuentos sin mi autorización. Y es la única vez que se dio una entrevista, que yo Mira. sepa. Bien, ¿qué más puedo decir? No, y que Salinger es casi un mito y es como reconocido pura y principalmente por la novela. Por, claro, El Guardián entre el Centeno de 1951. Pero no, tiene más. Lo que pasa es que lo único que... Es que no es un autor de una obra muy vasta. Pero sin embargo, toda la obra, me han dicho, yo solo leí 2, es increíble, pero me han dicho, digo como, claro, yo conozco a Carver, yo conozco a Faulkner, pero no, William Faulkner, uno de los mejores escritores, pero él... Bueno, no voy a emitir juicios ahora de Salinger, pero Faulkner es uno de los mejores. Y él ya dijo que El Guardián entre el Centeno era la mejor novela de la generación, de su generación. Faulkner. Sí, o sea, imagínate un hombre como él, le encantó una novela como Lo cual esta. es un montón, porque Es un montón. Faulkner es como una especie de, o por lo menos para mí una especie de dios. En la literatura norteamericana creo, Sí, que, sí, sí, creo sí. que es el dios. Yo personalmente creo. Yo opino como vos. No creo que haya nada igual a Faulkner. Pero Carver, Hemingway, y me gusta decir Hemingway ahora porque vos me habías contado, eran sus influencias. Y Salinger en un momento, no recuerdo en dónde había dicho que eran como escritores de segunda o algo así. No, lo que pasa con Hemingway es que él era, para Salinger, era uno de sus héroes, Hemingway, y tiene la chance de conocerlo en persona. Sí, es verdad. Cuando ambos están en Europa durante la Segunda Guerra y sale horrorizado de la Sí. experiencia de conocer a Era un loco de la en guerra, persona. Hemingway. Sí, Sí. creo que Loco de la guerra. tira unos tiros adelante de él mientras Sí, están sí. almorzando, No. desayunando. Eso sí que no lo Y al margen de eso es como que se lleva como una impresión muy... Nada, sale horrorizado. Y es una de las razones por la cual él después se empieza como... Son muchas las razones por las cuales él se recluye, pero una de esas razones es esa, que no quería que la gente conozca al autor detrás de la obra. Él lo llevó a un extremo increíble, pero tiene que ver por... Una de las razones es esa. Bien, yo quería comentar que si bien El Guardián entre el Centeno fue su primera obra bestseller, diría. Porque fue un bestseller, entre comillas. Es que fue... Salió y ya fue. No o sea, tiene mucha comparación lo que pasó con esa novela con otras publicaciones. Claro, porque era consagrado, digamos, o sea, cuando publicó Eudora Welty. Menciono a Eudora Welty porque es una crítica y escritora norteamericana muy buena. O sea, te criticaba algo esa mujer y si era bueno, listo. Y si era malo, bueno, olvídate de tu carrera. Pero Eudora Welty decía algo muy lindo de 9 cuentos en el New York Times. Criatura de Dios se llama el artículo. Decía que los jóvenes protagonistas de los cuentos de Salinger, esto es hermoso, yo literal me pondría a llorar, que están condenados al amor, a ser amados. Y es tan lindo eso. Y en los cuentos se nota eso. Leímos 2 cuentos, ¿qué piensan ustedes? De verdad quiero saber. De ¿En esto. serio? No, ¿Querés saber? con esta frase, ¿En serio quieres saber con mi esta opinión frase, sobre ella? ¿ustedes piensan que esta frase está de más? Es como... Me parece que no tiene nada que ver con lo que leímos. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Mira, pasa que también... A mí me gusta otro tipo de lecturas. Claro. Más laberínticas, más intrincadas, con más simbolismos. Con más trabajo el lector. Con más trabajo que me rompa un poco la cabeza. Leandro, prepárate. ¡Ah! Me pareció... Le di una leída a cada cuento, no leí mucho. Y me pareció como muy lineal. Y no terminé de entender. Sí, no había entendido el cuento. No había entendido si había una segunda lectura. O no había. Che,
o no estoy entendiendo o es así tal cual lo que está diciendo. Me parecía todo muy lineal. Vamos a concretizar puntualmente. En un día perfecto para el pez banana. Sí, es verdad. Sí. Desarrollá. Sí, Burlas, un veterano. De guerra, suicida. Arranca la narración y me pareció... Yo no sé si será un problema de la traducción. Me pareció Pero como una muy... traducción no puede fallar en 20 páginas. No puede ser una falla No, No, completa. me en la pareció traducción, muy, muy elemental, muy básico. Sí, la hay algunos narrativa. juegos de palabras que se pierden, es verdad. Y después cuando ya elimina el cliché y empieza a tener otro ambiente, como que recurre mucho al diálogo. Y ahí, esto ya es más subjetivo. A mí me gusta más la presencia de un narrador que te vaya describiendo qué es lo que hacen y dicen los personajes, a el diálogo puro. Y hay demasiado diálogo. Pero es que yo creo que esa es una de las características fundamentales de ese cuento, que es la presencia nula de un narrador que intervenga en las acciones de los personajes, y en realidad uno puede construir a los personajes a través de esos diálogos. Sí, no estoy diciendo lo contrario, solamente estoy diciendo... No dije que es algo malo, dije que es algo que a mí no me atrapa. Prefiero un narrador más presente a que todo el tiempo aparezcan las voces de los personajes. No sé, para mí ese cuento El del pez tiene, banana. tiene una Un día, el tensión. cuento es un día perfecto para El pez banana. Bueno, sí, lo estábamos hablando un poco fuera de aire. Off the record. Y A ver. esto de que tiene algo de que parece que el tipo es un pedófilo y al final no. La verdad Hay que algo no. que, claro, ahí, no sé, al principio no pensás que es un pedófilo, pero sabés que hay algo que está errado, que hay algo que no está funcionando bien porque están los diálogos con la madre. Después vas y te acercás Muy bien. a la perspectiva de él y ves cómo él está ahí hablando con esta pibita. O sea, hay algo que... Hay como un extraño que está Hay un funcionando por indicio, detrás. hay un indicio en la conversación telefónica de que algo falta, de que algo está incompleto porque nunca se terminan las frases. Va, yo lo interpreté así, capaz que no, o capaz que estoy haciendo una interpretación paranoica, como diría Eco. No, es bien clara esa... Pero no, digo, falta algo en el Incertidumbre, cuento. claro, esa Falta incertidumbre que- hay algo en el cuento que no se está diciendo, porque si no se te termina de decir en la conversación telefónica, lo veo como un simbolismo de que algo en el cuento no se termina de decir. No sé qué. Cuando leí el cuento lo leí 2 veces porque empiezo... Me aburrió sumamente Salinger. Perdí minutos valiosos de mi juventud y de mi vida con ese señor. ¿Qué lo leíste hace Lo 20 lamento años? por ustedes. Lo leí la semana pasada y esta semana. Esta idea de la pedofilia, sí, porque hay elementos que repite Salinger en los 2 cuentos que leí, que es hablar con niñas. Que el personaje habla con niñas. Pero es una lectura que yo hago 2022 con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y después dije, mala mía, ¿por qué estoy dándole esta interpretación? Otra cosa, un día perfecto para el pez banana. Estas cosas inconclusas que hay en las conversaciones de la protagonista y luego en los diálogos del protagonista te permiten armar el personaje y qué podría pasar, y uno piensa y ata cabos. No sé si los mismos cabos que dejó Salinger, pero uno ata sus propios cabos para ver cómo se resuelve esto, a qué va, a qué apunta, de qué quiere hablar. Pero creo que es lo único rescatable, que te deja armar la historia a tu gusto. No estoy de acuerdo. Te deja el rompecabezas y vos lo armás a tu gusto. No, para Después, mí... Salinger tiene muy pocos recursos literarios, los repite constantemente. No tiene ninguna línea en la historia, dice cosas distintas. Pez Banana, un día perfecto para el Pez Banana, es un cuento corto, bueno, sí, es un cuento. Tiene 2 partes diferenciadas. Las 2 partes no me 3. dijeron nada. 3 partes. Yo lo separé en la conversación de ella con su madre, en la conversación telefónica, y después él con la niña. Y después vuelve el narrador. Es verdad. Bueno, yo la consideré porque habla de él. Lo separé en él y ella, ¿no? Así que yo lo tomé como 2 partes. Y fue como...
quizás hay un pequeño... ¡Ay! Pasa algo acá en el final. ¡Epa! No voy a spoilear. ¿Spoilear? ¿Spoilear? No voy a spoilear. Léanlo. Léanlo y saquen sus propias conclusiones. Pero no. Tenían mis pendientes el Guardián entre Centeno y dije, después todo cuento, perdón, Salinger, adiós. Borrado de mi lista de lecturas. Perdón si ofendo a alguien. No me disculpo si ofendo a alguien. Oféndanse. No, para mí, yo no estoy de acuerdo. Ojo, en espera, que el- aclaro. Hablo como lectora ingenua que encontró un cuento y lo leyó. Sin análisis crítico ni literario. No, yo estoy en desacuerdo con que el cuento no te da las herramientas para poder interpretarlo. A Que no lo hay me una sola parece- interpretación. Yo lo puedo interpretar de una manera. Con No, mis herramientas. pero uno no puede forzar interpretaciones tampoco. Uno no Queda puede hacer todo- cuajar. Por ejemplo, Quedan por ejemplo, Claro, especulaciones. esa es mi duda. Lo Sí, que me yo lo que gusta estaba es que interpretando. quedan especulaciones. para mí es bastante concreto. Yo tengo una idea. Lean, por favor. Vos tenés otra. Iluminaros. Creo que depende de las estrategias, Yo- de las herramientas mucho del para lector. decir. Sí, se dijeron muchas Pero cosas. decí, pero por favor. Pará. Pará. Antes. Estabas hablando vos, perdón. Sí, perdón. Tampoco estoy de acuerdo con la parte de que utiliza los mismos recursos. Sí. Porque para mí es completamente... O sea, por ejemplo, el trabajo que hay con los diálogos y de generar tensión en la narración a través de los diálogos con una presencia casi nula del narrador, eso, en el otro cuento, no lo hace, por ejemplo. Y ese, o sea, yo no he visto tanta tensión en unos diálogos, en una conversación tan larga además, porque es larguísima, y que se vaya tensionando y tensionando el cuento y que en ningún momento se Paréntesis. pierda esa tensión. Paréntesis. Sacrificios humanos, María Fernanda Ampuero. Pero ahí es Decime si no tenés diferente. tensión Claro, en el pero son diálogo, dos dale. cosas. Ahí es diferente. Pero Y aparte sí, estoy claro. hablando de un cuento que fue redactado en el 2021. Claro. Te estoy hablando de la tensión en el diálogo. Sí, pero me parece que opera de manera diferente porque, a ver, no me quiero explayar mucho. pero 1948 es el cuento. Pero en Sacrificios Humanos, el diálogo ahí, la tensión en el diálogo funciona en realidad por las cosas que ven. Acá la tensión está depositada en lo que no se dice. Porque hablan de cosas banales, de cosas triviales, y justamente la tensión, o sea, el cuento vuelve a tensionar en aquello que no se está diciendo. Claro. Y después, cuando aparece con esta niña, hay como una relación especular en las mujeres, o sea, la madre de Civil, Sí. también se pone a hablar de trivialidades, y ahí es donde de nuevo el cuento tensiona. En que la niña, ¿por qué se va a hablar con Seymour? O sea, las madres aparecen en un costado tomándose un cóctel. Tiene un lugar superficial cuando la madre siempre es un rol como principal. Ujú. Y bueno, yo no me quiero meter, no me quiero meter ya Paren, en paren, el que quiere. análisis. Leandro quiere hablar. Por eso, no me quiero meter ya en el análisis porque en realidad lo que, digo que es bastante claro con las expectativas que uno tiene. ¿Cómo fue que dijimos recién? El horizonte de expectativas. Uno cree que el cuento va a estar yendo en esta dirección que es la de la pedofilia. Porque claro, ¿qué hace un No, chabón? para mí no iba a ningún lado. No, sí. Eso, por eso, pero es la idea que uno primera tiene como lectura, lector. en la primera lectura, que fue una lectura ingenua, yo decía, bueno, esto claramente está yendo para el lado de la pedofilia o de un chabón que está repirado, porque, o sea, si la madre está diciendo, ¿Qué Va a está cometer pirado? una locura. Pirado está, pero- preguntándole constantemente de, no, ¿sabes que yo no? Sí, yo si creo no- que no está pirado. Me parece que la tiene re clara. ¿Por qué? Pará, no quiero meterme en el análisis, Bueno. pero a mí me parece que no está pirado el chabón. Ah, Bueno, Bueno, claro, o ellas sea, creen que en el está horizonte de expectativas, yo decía, esto claramente está yendo para un lugar que es el de la pedofilia. Aparte, me hizo acordar al capítulo, ¿es el 4 o el 5? Del ¿Sabes Lazarillo qué? de Tormes. En el que únicamente El 7. el objeto que... El 7 era. No, creo que es el capítulo del medio. El objeto que... Las zapatillas. Exacto, el Los objeto zapatos. que rectora todo ese capítulo son los pies, Que rige. que rige. Acá O pasaba como- lo mismo, o sea, como con un hombre esto... sin suerte de Samantha Joelin. A ver. Por el tema de la pedofilia que después no es. Bueno, pero acá yo notaba, ¿no? Que el objeto que pasaba en esta segunda parte es en el de los pies y después aparte
en la tercera parte, que yo lo divido en 3 partes al cuento, en la tercera parte cuando él está como que la señora le estaba mirando los pies. Y yo decía, acá está la clave. Y no. Pero no me acuerdo hacia dónde quería ir con esto, pero... estaba hablando del horizonte de expectativas. Que para mí, en la primera lectura, iba como para el lado de la pedofilia, y ya en una segunda lectura como más atenta, más detenida, y además leyendo bibliografía teórica sobre el cuento, fue como que dije, ok, o sea, las piezas que yo estaba, en las que me detuve, están ahí por una razón. Pero te estás apoyando en el Sí, estudio de otro pará. lado. Por eso, ahora... Yo no lo hice de lectura ingenua. Lo sé. Por eso ahora le damos la palabra a Leandro para ver y después nos metemos en el análisis. Que por algo lo trajimos a Leandro. A ver, hello, hola, te toca. La va a desfenestrar a todos. ¿Cuántas cosas? No sé bien por dónde arrancar. ¿Te gusta Yo Salinger? creo, ¿Te gusta primero- Salinger? Yo lo amo profundamente a Salinger. Bueno, me Yo me olvidé retiro. de decir que él era veterano de guerra. Sí, o sea, me ahora pareció hablamos. bastante Yo creo importante. que un poco el desconcierto que es uno, evidente. que ustedes y que yo tuve la primera vez que leí el cuento, es un poco el que tuvo el público en general. Es uno de los primeros cuentos que él publica en The New Yorker, que no es menor, es difícil hablar de qué significaba y no sé si lo sigue haciendo The New Yorker. No, en esa época sí, ahora es tranqui. Pero Ahora en esa no lo época- sé, porque qué sé yo, ahora con Y aparte le habían internet y pagado con tipo todo. $2.000 por los 3 cuentos que había publicado. Ella estaba como. Es un montón. Es un montón Él había para un publicado autor. varios cuentos antes en revistas menores, pero llegar tan rápido a New Yorker era como, wow, muy extraño. Toda esa carrera que él venía haciendo como escritor se le corta con la Segunda Guerra. Y ahí hay como, eso va a ser clave en toda la obra de él. Le roban como la adolescencia y la inocencia. Por eso siempre los niños y las niñas en la obra de él van a ser la clave. Él los usa como curación, como una curación espiritual y no tanto con esta cosa que yo también la primera vez que lo leí en clave de acá está pasando algo turbio entre él y Sybil. Eso es por nuestra mente perversa. Y en realidad está pasando todo lo contrario. Cuando vos lees todo Salinger, o cuando lo lees varias veces, empezás a encontrar que en esa simple charla que ellos tienen hay una curación. Pero bueno, olvídate de eso, porque en realidad de lo que estamos hablando acá es de las primeras impresiones. Bueno, fueron estas en el general del público, porque no es que este cuento se publica después del Guardián ante el Centeno, se publica antes y está sentando las bases de lo que va a ser el Guardián ante el Centeno. Eso por un lado, o sea que hay un desconcierto e incluso creo que el público queda maravillado, un público bastante... Lo impactante fue eso, ¿no? Yo creo que se transforma en o sea, gran parte del éxito que tiene el Guardián ante el Centeno es por este cuento. Con este cuento como que deja paralizado a la sociedad norteamericana, no a la sociedad en general, sino a un público muy difícil, que es el de New Yorker, que no es el público de a pie de Estados Unidos. Estamos hablando de críticos, otros escritores. Siempre busco o intento pensar, si nosotros tuvimos una revista literaria tan importante como es aquí, quizás Y el Sur es la única. pero yo no sé qué tan fácil o difícil era acceder en Sur a publicar. Acá era muy difícil acceder a publicar. De hecho, y esto no se suele saber, no porque yo soy un experto, pero digo, cuando vos te metés a leer, lo volvieron loco para publicar ese cuento. Tuvo que hacer 1.000.000 de correcciones y después toda su obra se publica en New Yorker y tuvo batallas increíbles con los textos. Entonces ahí yo creo que también hay un gran mérito del editor de New Yorker que lo ayuda bastante a él. Pero bueno, eso es como un tema de ñoños que no sé si importa acá. Sí, me encanta, Sí, a mí me importa. encanta. El cuento rompe todo. El final rompe todo. Es uno de los primeros cuentos que se escribe en base a la Segunda Guerra Mundial de un veterano de guerra. A ver, puede parecer como aleatorio todas estas cosas, pero van a ser importantes. Es un tipo que estaba despegando en su carrera de escritor y que de repente, pum, lo llaman a pelear en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento era una guerra perfecta para ir a pelear, porque iban a pelear contra el mal. O sea, no se me ocurre una guerra en donde tu enemigo sea tan perfecto como la representación del mal. O sea, no sé, ahora tenemos Rusia, Ucrania, es muy difícil, es muy complejo.
ponerse un bando del otro. En ese momento ibas a pelear contra Darth Vader. Sí, literalmente. Los Troopers, o sea, no, es el mal, bueno, sí, vamos a pelear, o sea, no es lo mismo que después fue la guerra Corea o Vietnam, donde uno decía, no, mira, a mí la verdad que yo no quiero ir a matar campesinos al sudeste asiático, porque por tus problemas con Rusia en la Guerra Claro, Fría. O sea, no me tiene interesa. nada que ver Pero conmigo. acá había que ir. Y esa experiencia lo rompe por completo. Como habrá roto a un millón de personas. Lo que pasa es que él no solo va a la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene la mala suerte de estar en el desembarco en Normandía, lo cual fue terrible. No sé si vieron, qué sé yo, Salvando al Soldado Ryan, ese tipo de cosas. Bueno, él estuvo ahí y además del desembarco están varias batallas muy emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es Eso una está experiencia- súper presente. Eso, en lo que él eso va a estar escribe. presente en todos lados y lo rompe por completo. Por eso Seymour, que va a ser su personaje, que va a volver en toda su obra más adelante, ¿sí? Esta es la primera vez que aparece. Seymour Glass es Salinger y es Seymour Glass. Es como un Emilio Renzi. Sí, pero después va a tener otros. Y en realidad después todos sus personajes van a ser él, porque después en su última etapa como autor es como que se funde con sus personajes y su literatura y nunca más puede salir de ahí. Entonces, bueno, volviendo al cuento, porque No, yo. Nos vamos y no. No, wow. no quiero Como Neti. hablar de Yo más. quiero literal acotar Claro, Neti todo el queda tiempo. también No. viviendo para siempre en Santa María, ¿entendés? Sí, o sí, por sí. ejemplo García Márquez en Macondo. O Rulfo, si querés, ¿cómo se llama La novela. Comala. en Comala. Bueno, aquí le pasa lo mismo, queda atrapado en sus personajes. Para, hay algo En Glass. en lo que quiero detenerme. Acabas de decir que el cuento se publicó antes de la Segunda Guerra, no puede ser. No, se publicó No, antes que El después de- Guardián. 1948. Porque estaba diciendo no puede ser. No. Había presagiado todo. No, de hecho es muy interesante porque él publica varios cuentos antes, no en New Yorker, sino en revistas un Indies. poco menores, siempre con la idea de publicar en New Yorker, y sus cuentos iban sobre otra cosa. ¿Sí? Tenían mucho que ver con... Él es un escritor no, es un ciudadano de la clase media alta de Nueva York, por eso siempre está esa cosa de Central Park, el Star Club, y ¿no? O sea, muy de Manhattan, es un bicho de ahí porque es hijo de empresarios. Entonces es el ambiente donde sí es hijo de Yo me acordaba que su padre era judío. Y... Era medio judío, sí, y tenía que vendía como... queso. Vendía, sí, pero era una... tenía mucha plata. Ah. No sé Y la si- mamá era católica escocesa, puede Claro, no sé si de clase alta, pero tenía como esa cosa de vivir en un lugar de aristócratas y de familias tradicionales, y ellos eran como clase media alta, o sea, no eran aristocráticos, no eran una familia súper tradicional, pero andaban por ahí. ser. Mira. Entonces Estaban en ese círculo eran y no social. eran, lo cual también es un montón. De hecho, ahora un poco para hacer un énfasis en lo que estabas contando, que trata sobre muchos cuentos de Salinger sobre la espiritualidad, puede ser, dijiste. hace Bueno, un toque? eso después pasa. Pero tiene que ver un poco con esto de la familia, que él creía que era judío, ¿no? Y en un momento como que se entera que es medio judío Sí, nomás. y reniega toda su vida de eso. Buscando y por eso religión tras religión. y encuentra algo que es una locura después, Sí. pero eso pasa Dale, después. dale. Pero bueno, volviendo al cuento, porque si no nos vamos como a cualquier lado. No, pero está genial. Todo lo que pasa en la conversación, para mí, a diferencia, no me acuerdo ya quién lo dijo, lo que pasa en la conversación telefónica es increíble. Es todo un homenaje a los diálogos que armaba Hemingway, en donde se dice y no se dice, pero en eso que no se dice vos podés reponer todo eso que en esos silencios que se hacen en la llamada telefónica, que es lo que pasa, o por lo menos lo imaginás. Perdón, pero a mí me parece que es escrito, es casi un cuento perfecto de taller literario, te diría. O sea, ¿cómo se escribe un cuento? Bueno, así. Es verdad, creo que lo decías vos. Me quejé todo el tiempo de esa No, pero eso de que muestra como
a Muriel, que es la esposa, eso no está bien claro, la novia, pongámosle, de una banalidad absoluta, la mitad de la conversación por teléfono es para mostrarte la superficialidad que tiene ella. De Bueno, las lo dijo mujeres y la Carlos. superficialidad. Sí, pero eso no es algo que, por lo menos en este cuento sí, pero no es algo que sea exclusivo de las mujeres en la obra de él. Claro. Acá lo que te está pintando es, nada, tanto la madre como Muriel tienen como una superficialidad y están preocupadas por él y por lo raro que volvió de la Segunda Guerra. O sea, eso a Salinger le pasa, obviamente. Viene con un estrés postraumático infernal, porque no solo atravesó todas esas batallas, sino que después se quedó un año más en la Alemania ocupada por los aliados y se transforma en un gran, y esto es una locura, en un gran interrogador de nazis. O sea, al tipo le sentaban con, no sé, generales nazis adelante y el tipo los interrogaba y les sacaba información. Aparentemente era un gran interrogador, no sé, una locura. Leí que trabajó en realidad para contrainteligencia. Claro, hacía eso. Y sus personajes también. Y sí, no me acuerdo la Sibur, no me acuerdo. Y si lo lees como pensando en eso, encontrás pequeños datos que puede ser. Puede ser que sí, pero tampoco yo termino de entender que es contrainteligencia. En el sentido de la Segunda Guerra, perdón. Hasta ahí yo sé que liberan campos de concentración, rescatan a los sobrevivientes y después interroga nazis para ejecutarlos y condenarlos. O sea, él no lo hacía, pero él se encargaba de la parte de... Capaz que eso era la contrainteligencia, no lo sé. Recopilar información sin darte cuenta que estás recopilando información. Natalia Romano. Claro, yo tengo entendido que era más directo, como que lo sentaban ahí y el tipo iba a hablar y como que en media hora ya estaba. Y él, no sé, el general nazi se iba llorando, por ejemplo. Nunca se supo bien, era común. Pero bueno, vuelve con un estrés postraumático obvio, todo totalmente roto, y lo empieza a salvar el retomar la escritura. Tarda un tiempo en volver a escribir, un año y medio, y vuelve. Entonces en Seymour pasa eso. Seymour está todo lo que pasa entre la conversación de Muriel y la madre es con respecto a este tipo raro, que de hecho todas esas mini anécdotas que van hablando ellas por teléfono, que quedan todas inconclusas, te das la idea de que este chabón es... Le pasa algo le pasa. ¿Y lo dejaste manejar? Y lo dejaste manejar. Bueno, todo eso está buenísimo porque todo lo que no se cuenta en la charla telefónica pasa en Levantad carpinteros la viga al tejado. Ahí se cuenta todo lo que no se cuenta en la conversación telefónica. Esto es hacer trampa, porque te estoy hablando del cuento. De explicándotelo 48 y esa explicándotelo con otro libro, pero bueno, por eso 1963 sale esa novela. Esto te lo cuento a modo bonus track, pero sigamos en el cuento. La conversación termina y pasan a la segunda parte, que es la de la playa. La playa, coincido totalmente, pasa eso, las madres que no le da bola a la nena que se va y que va con el raro, y ahí se nos presenta al raro. Y empieza todo este misterio, esta densidad de que hay una tensión extraña, no sé si tensión, pero por lo menos enseguida decodificás que está pasando algo raro entre ellos dos. No, porque aparte lo que se está mostrando, o sea, yo entiendo lo que vos mencionabas de la pureza de los niños, yo también coincido en eso. Sí, pero acá no está, pero acá es muy temprano para hablar de eso. Pero pará, porque se ve... Y ahí creo que es donde también el cuento tensiona en los celos de Sybil. Porque Seymour pone a otra nena a tocar el piano y eso le molesta y le pregunta como ¿por qué la dejaste? Y creo que ahí también el cuento está como tensionando para que el lector diga... Bueno, esa tensión que podría parecer sexual pero que quizás no lo sea, también está en Esme. Sí, hay como un histeriqueo en Esme. Sí, después si querés lo hablamos. Yo digo, este señor no tiene contacto con niños, me parece. ¿Qué me pasó con Mariana Enríquez? Esta mujer no sabe cómo se comparte un pibe de tal edad. Porque le atribuyen actitudes de adultos, pero dice, era una niña de 12, era una niña de 7. Me parece eso raro. Eso después lo podemos hablar cuando avancemos sobre los dos cuentos. Pero de momento pasa esta cosa rara con la niña. En este momento justo lo nombraste, donde aparece la cuestión de los celos. Él le recita a Elliot
Y eso le sirve, bueno, eso está como encriptado en el texto. Y eso después le sirve para inventarle toda esta parábola del pez banana y de los peces banana. Y en esa conversación, una de las cosas que pasa, que cuando se separan, es que hay algo en el diálogo que a él lo libera. Vos podés centrarlo, por ejemplo, en el momento en el que la compara con la otra nena que no me acuerdo cómo se llama, o mientras están hablando sobre la parábola del pez banana, qué sé yo. Hay algo a él que lo cambia y ahí pasas a la tercera parte del cuento, que es él interactuando con el mundo adulto, que es ahí la clave del cuento es esa. Él solo puede interactuar con niños. Después se va a explicar por qué a lo largo de su obra, pero se encuentra la escena del ascensor. Tienen ese contrapunto sobre una trivialidad absoluta y llega a la habitación y se pega un tiro. O sea, no me importa poco el spoiler, y porque spoiler. es un Claro. cuento que se escribió hace 70 años. Sí. O sea que Claro, ya está, chicos, con esto del spoiler. el final, Aparte tuvieron 37 37 años. minutos. el 37 final minutos. no es importante. Claro. Lo que importa es el viaje. En este caso, ok, entonces, en una primera lectura vos puedes decir, el chabón estaba totalmente loco, llegó a la habitación y se pegó un tiro. En realidad, cuando vos haces toda una lectura sobre la obra de Salinger, se está curando y se liberó. Y eso va a tener que ver después con toda la espiritualidad de Salinger, con el tema budista y zen. Pero bueno, no, es difícil hablar de este cuento Aislados, ¿no? aislado. O sea, pero más o menos de eso va el cuento. Hace un momento habíamos mencionado el tema este de que hay como una direccionalidad de Seymour hacia la niña, pero a mí me parece que en realidad es al contrario, que es la niña, como menciona Leandro, quien libera a Seymour. Y me parece que el punto donde ocurre eso es cuando la nena le dice que vio al pez banana, ¿no? Ahí es el punto. Después él le besa el pie como... Sí, no, es muy fuerte. Ahí me parece que es el punto donde cambia, ¿no? Que ahí te das cuenta, el poder lo tiene la nena, o sea, lo Claro, importante sí. era la nena. Totalmente. Sí, cuando uno parece que él la está Totalmente. manipulando, Ujú. en realidad está pasando lo contrario, y ni siquiera creo que haya una cuestión de poder entre, Claro, no, entre ese no, diálogo. sí, Y, a propósito. y en realidad ese mismo ejercicio es la clave del Guardián del Centeno. O sea, A ver. La a redención. Golden lo redime la hermana. Sobre todo cuando le hace dar cuenta que la frase que él repetía como una especie de mantra, que tiene que ver con el título, Sí. cuerpos que se agarran entre centeno, que él siempre lo dijo mal, y ella lo corrige con 10 años, que eso va a estar siempre, lo de los niños prodigios, Sí, Salinger, siempre dice, no, pero no se agarran, que es Catcher, se encuentran. Y cuando a Caulfield le cae a Holden, le cae la ficha de eso, se cura, empieza el proceso de curación. Y él, el gran dilema del Guardián del Centeno, además de ser una novela de iniciación y de que tiene un montón de innovaciones increíbles, que eso es lo que lo transforma en una especie de estrella de rock a la novela, es la imposibilidad de entrar al mundo adulto de él. ¿Sí? Es un adolescente, muy problemático, qué sé yo, y no puede ingresar al mundo adulto. Por eso es como una referencia directa en las ventajas de ser invisible. Bueno, es que todas esas novelas... Es como una réplica Claro. de Todas esas Son novelas tal cual. y Iniciación, muchísimas más. adolescencia, trauma infantil, Exactamente. redención. Pero no solo esa, a ver, qué sé yo, Easton Ellis con Menos que Cero. O sea, hay toda una tradición de escritores dije? importantísima en la Sí. literatura norteamericana. No porque el de las ventajas sea menor, pero te quiero decir que lo inventó Toman Salinger. como referencias a- Pero lo inventó, claro. o sea, No sé si lo inventó, no quiero decir pero que lo copie. perfeccionó. Lo perfeccionó, porque no sé si lo inventa, pero es eso, de eso se trata. Entonces, no puede acceder, reniega todo el tiempo de eso y lo cura la hermana, y lo cura una niña. Hablando, en ese diálogo. En ese diálogo él encuentra algo que le hace volver a confiar o que lo prepara para entrar al mundo adulto. Después Holden muere en la Segunda Guerra, en uno de los cuentos, pero no importa. Bueno, Este año para leerlo, mira. Ahora aguantate el spoiler. pero bueno, es difícil hablar del cuento así, solo como cuento. Ah. Porque Porque técnicamente para mí es increíble. Es como está escrito. Entenderlo, yo creo que es mucho más difícil. Y no sé si con lo poco que te dije te sirve como para darle otra lectura. Sí, claro, te dije, hay miles de cabos para atar ahí. Yo los até de una manera y me voy a quedar ahí. Claro, pero más o menos es lo que está buenísimo es que Salinger tiene una obra muy encriptada.
Vos no Lo que podés comentaste arrancar, recién no de podés la arrancar. redención, el símbolo este de que Seymour le besa los pies. Yo pensé, lo articulé con la religión católica, el lavado de Sí, pies, la humillación, sí. la redención, Total. todo eso. Es que yo creo que más, yo estoy más de acuerdo con él, creo que lo hace como una especie no quiero decir premiación, pero es como un reconocimiento a que la nena entiende esa parábola que él le estaba intentando explicar, que en realidad viene de Eliot y que encierra también gran parte del significado del cuento. Pero bueno, el desconcierto, igual volvamos a esto como lectores ingenuos, el desconcierto es ese, o sea, es un cuento que no Me termina llama la de atención mató por de- eso. Claro, vos decís, Bueno, se mató por el yo estrés tengo una postraumático, o sea, llegó a la habitación y se pegó un Claro, tiro. porque uno... por Yo qué. tengo una ver teoría eso. que no es el estrés postraumático. A ver. ¿Les digo o no Bien, les digo? no, Bueno, muy bien. Sí, hay elementos de estos recurrentes que yo me estuve quejando de la guerra, de la Segunda Guerra, el estrés postraumático, etcétera. Cuando Seymour habla con Sybil, ella le dice, sí, mi papá está por venir, creo que llegaba al día siguiente. Ah, bueno, no sé qué. Cuando vuelve al hotel se pega un tiro. El chabón era militar o lo que sea, el otro lo venía a juzgar, entonces antes de que me maten me mato yo, puf, tiro. Pues también lo podías leer así. Claro, Esa ¿ves? clave. hay un montón de interpretaciones. No de sé si cabos. No la está, no es tan Sacarlo. clara, pero en realidad vos podés pensar que se mata porque sí o porque hay una violación que no se cuenta. Sí. Qué sé yo. Sí, Claro. obvio que está ahí la lectura, pero es otra la lectura. Y sobre todo cuando él, no de una manera ingenua, arma la antología de 9 cuentos, ¿sí? Que es una recopilación que él elige hacer y que él decide armar. Ay, lo que nos quejamos con Carlos. Y que él batalla, hasta incluso en el orden de los cuentos, de cómo se van a Ah, publicar. interesante. No es un detalle menor que el primer cuento Ya el pez banana. sea Un día perfecto para el pez banana, pero el último, que es el 9º, es Teddy. Ajá. ¿Sí? Un nene que también muere al final, pero que en Teddy está muchísimo más clara la tesis del cuento del pez banana. Porque en la muerte de Teddy, que no se sabe si se suicida o si la hermana lo termina matando, está bien clarísima ya toda la idea de budismo zen y de espiritualidad, y en donde vos no lo lees como que Ahí tenés una muerte trágica. El mismo autor te marca, te direcciona cómo No, qué y te cómo obliga tenés que a leer. releer Un día perfecto para el pez banana, es decir, te Claro. obliga a volver al Qué principio bueno. del libro para decir, che, pará. Acá hay algo que se está Momento. repitiendo. Un momento, Seymour no era un pedófilo suicida chiflado. Seymour Era suicida nomás. No sé, suicida sí. O no, pero bueno, ahí entra todo el tema de la filosofía ¿Pero por qué? zen y la Claro. reencarnación y ese mambo en el cual entra muy ¿ves? Hay temprano. otro cowboy para Uy, atrás. es increíble. Ahí me quiero meter. Voy a entrar. Abran cancha. Ahora, claro. Ahora que ya. ¿Ya hiciste? ¿Preparaste? que Leandro preparó el terreno. Miren, yo estuve leyendo a una crítica literaria argentina que trabaja en el CONICET que se llama Eva Lencina. Mira. Tiene, que se pueden rastrear muy fácilmente en Google, 2 artículos publicados sobre Salinger. En los 2 más o menos habla de lo mismo. Pero yo Es se las genial tiro. que el CONICET le hayan hecho trabajar de esto. No, Genial. de Salinger aparte. Claro, de tipo- Bueno, uno de los artículos se llama Cartografía de un recorrido espiritual, el símbolo de la alimentación en la obra de Salinger. Y el otro artículo se llama Guerra, crisis identitaria y búsqueda espiritual en la narrativa de Salinger. Lo que propone esta crítica o investigadora es cómo aparece la alimentación en 2 cuentos, que son los 2 cuentos que vamos a trabajar acá, que son... Para Esme con amor y sí, sorridez y un día perfecto para el pez banana. ¿A qué te referís con alimentación? ¿Comida, estómago, Sí, masticación? exactamente. ¿Cuál comida? Por ejemplo, en el pez banana está el pez banana que come bananas. Claro. Ah, Y que es visto, o sea, toda esta situación del pez banana que come bananas. ¿Y qué le pasaba al pez banana? O sea, ¿por qué era característico? Se metió en una cueva, engordaba y no podía salir. Exacto, o sea, le ganaba la gula. Muere por la gula. Entonces aparece como símbolo de la gula, básicamente. claro. Pero el pez banana funciona en realidad como, además del símbolo de la gula, como símbolo de todas estas personas que hablan de trivialidades, de todas estas personas que están en otra, que no le encuentran un sentido a la vida, que deambulan, básicamente. Y la nena, con su inocencia, con su ingenuidad, descubre
a los pez banana, o sea, los ve, entre comillas, y por eso Seymour la felicita, y luego de haber sido como una especie de mentor, que en realidad me parece que el mentor funciona en ambas direcciones, tanto la nena lo ilumina a él y él le muestra a la nena. Pegaste un tiro. Le muestra, claro, pero el pegarte Sí, un tiro claro, sí. es la liberación de anda a un mundo donde no haya peces banana. Claro. Lo que pasa es que también lo que pasa ahí con el mundo adulto, y esto es un tanto un poco egoísta de él y de los veteranos en guerra en general, es que ellos vuelven del infierno. Entonces hay dos tipos de personas a partir del momento en el que vuelven del infierno. Los que estuvieron en el infierno y los que se quedaron. Y los que se quedaron, ¿sí? Por lo menos en ese momento particular de la sociedad norteamericana, de posguerra, era gente que no vivió la guerra. Entonces ahí la tenés, por ejemplo, a Muriel o a los personajes femeninos en donde están preocupadas por, o sea, limarse las uñas o tener conversaciones de vestidos. O esto pasa con hombres, ¿no? Ojo, en este cuento particular son mujeres. Claro. Pero los que no van a la guerra, es esta gente, ¿qué le pasa? O sea, yo vengo de... ¿Sí? Claro. Del infierno. Claro. O sea, estuve 3 años en el Me infierno balazo. y ustedes están en una muy extraña y muy superficial y no encajo acá. Estrés Y postraumático. por eso encaja con los niños. Mira, porque todavía no... yo no quiero como hacer encajar mal la tesis de Martín Cohen, pero ¿se acuerdan cuando en el programa de Malvinas yo mencioné que los veteranos de guerra que volvían y se suicidaban era para darle un sentido a la guerra, a una guerra sin sentido? Bueno, acá, repito, no quiero como hacerlo entrar a presión, No, yo pero pensé pasa también más en o menos lo Malvinas. mismo, es como... Luego de dar esta información a la nena, de mostrarle el mundo, ¿no? De las trivialidades de las personas estas que están en otra, él decide darle un sentido, y ese sentido es matarse. Eva Lencina, además, como buen trabajo, como Está bien, es un buen trabajo, ya sabemos. claro, recopila lecturas de otros autores que también hablan de Salinger. Y, volviendo al tema de la alimentación, hay un autor que se llama Wiegand que plantea que Seymour muere de felicidad luego de la situación con Sybil. Muere de felicidad. Plantea, me gustaría rastrear. Mira, Está haciendo esa- trampa. Mira, ¿Cómo se llama? Que revienta, revienta. Wiegand. Está haciendo Revienta trampa, Wiegand, seguro, porque era un poco lo que hablamos hace 10 minutos. que... Ella leyó todo Salinger Sí. para decir eso. Dice que muere de felicidad. Y yo como me gustaría rastrear a ver qué es lo que dice. Y después, en cambio... esperen que lo tengo por aquí. Estabas hablando de la comida. Sí. Bueno, básicamente lo que ya dije, que en realidad el símbolo no es un símbolo feliz, sino todo lo contrario. Es como ver a mostrar a las personas del mundo en un mundo de desesperanza, o por lo menos para algunas personas era un momento de desesperanza total. Bueno, Y capaz yo... la felicidad está en esa liberación. Pará, En ese mundo. Pará, pero yo lo que quiero detenerme es algo que dijo recién Leandro, que es que dijo que Seymour, no sé si lo dijo así, pero a mí me sonó así, que Seymour es cruel, porque es verdad, o sea, está bien, ¿no? Le muestra a Sybil el mundo, entre comillas, ¿no? Estas personas que están en otra. Pero lo mismo pasa con el protagonista de Para Esme, con amor y sordidez, digo... El cuento que le arma y lo que cuenta también es re cruel. Porque se lo manda aparte cuando se está por casar y le envía toda esta narración de lo que fue la posguerra, ¿no? Y cómo, nada, los problemas que tiene y cómo recibe después el reloj y que ese reloj es parte de su liberación. Es el tiempo detenido. Lo que pasa que, para hablar en Esme, ¿sí? Para mí sí hay una cuestión un poco más romántica, idílica entre ellos. Ah, dos. sí, porque sordidez no encontré de ella. Te aviso. No, por sordidez le pide ella que escriba. Pero Lo que sí noté es que ella siempre le coquetea, como que se toca el pelo. Hay como... entonces, en Un Día Perfecto también podés decir que eso pasa, pero acá es más evidente. No sé si es un coqueteo, que eso después podría llevar a algún lado, no, pero hay como una tensión. Ahí sí hay... para mí es más fácil percibir una tensión sexual, que puede ser platónica si querés. No hubiese llevado a nada, a eso me refiero. Pero sí, de ella y de él.
y hay como un histeriqueo medio... Sí, Esme se comporta como una adulta. Y sí, es una persona rota, Esme. Una niña bastante rota. Tiene todo el tema con la madre Sí. y el padre. Es como una adulta que tiene que criar al hermanito Charles, que es un amor, Charles. Pero sí, ahí, por ejemplo, si queremos meternos en el cuento, para mí una de las primeras diferencias es esa. De que hay una cuestión diferente con la niña en cuestión. No, de hecho, por eso digo que es cruel el protagonista de ese cuento, porque decide enviarle el cuento. O sea, tranquilamente podría no haber respondido a la carta. Sí, es como un planteo, ¿no? Le está haciendo como un planteo. Sí, Toma, sí, te mando esto exactamente. en este momento de tu vida donde vos estás en otra, Ujú. muy diferente a donde estoy yo todo averiado. Y además, digo, envía esa carta. No quiero asegurar que es con una mala intención, pero él a cambio recibe tranquilidad. Sí. Es que ahí está otra vez, no quiero ser redundante, lo que pasa es que justo elegimos dos cuentos en donde la temática es similar. La curación pasa en ese momento. Ujú. ¿Entendés? Él está roto en esa habitación con esos soldados horripilantes que aparecen y que son medios brutos y que yo, él está intentando escribir y no puede escribir porque le tiembla la mano y qué sé yo, y entre todo ese quilombo encuentra la carta de ella, la lee y además encuentra el reloj, que el reloj era como una pieza súper importante para ella, y además viene roto el reloj con todo ese simbolismo del tiempo detenido y qué significaba para ella y para Charles, y en la carta y en ese momento él, claro, vuelve a la vida de alguna manera. Vos me preguntabas por la alimentación en ese cuento. La alimentación está en que segundos antes de que todo eso ocurra, el chabón vomita. Sí. Se purga para Ah. después liberarse. Ahí va, puede ser. Nunca lo había La pensado. cara de Mara me encanta. Pero sí, es verdad, es como que esa vomitada queda como extraña en el cuento porque no Me no, están no, sacando conejos de una galera. no acá, viene de les ningún aviso, lado. por eso No, estoy parada. está todo en los cuentos. Está todo pensado. Si vos le prestás atención y lo lees varias veces. Sí me llamó la atención lo que dijiste Está todo ahí. de 9 cuentos, puede ser, que Sí. están organizados específicamente. Es un recorrido, no es una antología. Claro, un recorrido del autor. Es una Sí. discusión que tenemos con Carlos, A porque ver. yo abro un libro y voy leyendo aleatoriamente los cuentos. Bueno, es que en este caso... En este caso no. No, pero no en este caso de los 9 cuentos. Yo te diría con cualquier libro de Salinger. Ah. Imagínate, como lo hablábamos recién en el corte, si vos nunca leíste Salinger. Vas a una librería, vas ahí al estante con la S y donde está Salinger, y decís, uy, nunca leí nada de Voy a Salinger. Factotum. Venís a Factotum, qué sé yo, y decís, bueno, voy a arrancar por Franny Zoe. No vas a entender nada. Y no lo vas a agarrar nunca más a Salinger, porque Franny Zoe pertenece a todo un recorrido de la familia Glass que empieza con Seymour, pero si vos empezás por el final... Claro, entonces, obviamente te parece un montón. hay autores que a veces alguien tiene que decirte, che, no empieces por acá. No se me ocurre, ahora se me va a ocurrir otro ejemplo. Con Digo, Conan Doyle, no empiecen por Estudio en Escarlata. ponele, o no empieces por el 3 del Señor de los Anillos, porque no vas a entender nada. Claro. O sea, no sé si a ese nivel, pero ¿entendés? Hay Sí. como determinado, o con Burroughs, si vos a Burroughs, no sé, lees los textos más tardíos de él, vas a decir, loco, ¿qué es esto? Está escrito en otro idioma. Entonces, a veces, con determinados autores y autoras necesitas un camino a seguir. Una Porque guía. si no caes en cualquier lado y de ahí vas a salir espantado, básicamente. Voy a tirar otro dato sobre 9 cuentos. Para que a Mara le guste Salinger. No, ya sé que no te va a gustar. Es un dato que, que Pero- le costó reunir y que yo traté de completar, pero no llegamos. Pero Fíjense que es acá hay un- trabajo, acá hay mucho trabajo de A ver. postproducción. Es un de fun preproducción. fact, si se quiere. Hay que comprobarlo igual, Hay- pero a mí me hay parece que bastante comprobarlo. Ah, real. quedémonos A ver. con esto. Según un crítico que se llama Cotter, me faltan todos los nombres, tengo los apellidos, me faltan los No nombres. importa. Bueno, Salinger quería hacer coincidir sus 9 cuentos con los 9 poemas de Rilke que están en Sí, voces. totalmente. Rilke de hecho aparece en Un día perfecto para el pez Sí. banana, o sea, ese Ajá. alemán que en la conversación por teléfono dice, mamá, está el libro en alemán que me regaló Sí. Seymour. Es la poesía completa de Rilke o un libro de poemas de Rilke. No encontramos voces, yo me esforcé Pero, y... y bueno, y justamente Un día perfecto para el pez banana vendría a coincidir con la canción del suicida de Rilke.
que lo estuvimos intentando rastrear y Pero yo no lo ese sí encontramos. lo- Ah, ¿lo encontraste? Pero ese sí, pero ya lo saqué, está perdido. Bueno, No hay interesante. nada puesto al azar en los cuentos ni en las novelas. De hecho, antes de publicar tenía, eso creo que lo hablamos afuera de aire. Sí, estuvimos hablando muchas cosas por ahí, perdón. tenía gente. batallas increíbles antes de publicar con editores. Sí. O sea, hay libros donde puede ser bastante aburrido, pero en donde te las detallan y a lo mejor por comas estaban una semana estancados. O sea que imagínate que después cualquier palabra, cualquier término, cualquier punto de exclamación terminaba teniendo una importancia Onda Flaubert. increíble. Como Gustave Flaubert. Puede ser, no conozco los... pero le Flaubert ponía era mucha- hacia él mismo. Era hacia el mismo. Claro, no, claro, los no. editores era algo, dale. Acá ah. tenés Claro. que pensar que estaba el problema del New Yorker. Entonces, él caía con un cuento. El New Yorker le decía, no, te lo rechazamos. Ah, sí, bueno, ok. Estaba 3 meses reescribiéndolo. Volvía. Bueno, nos gusta un poco más, pero ¿sabes qué? Es muy largo, achicalo. Pero, Ok. ah, 3 meses Porque escribiendo el aparte cuento, tenía volvía casi y dice, toma, te lo exclusividad achiqué. con él Bueno, cuando ok. empezó con Claro. ella. Claro, y era daba muy- mucha plata, o sea, era muy bueno la plata que te daba el New Yorker. Claro. Pero él no se era pavada. prestaba también al juego del New Yorker. Sí. Porque él Sí. quería ser un escritor del New Yorker, no quería publicar libros. Después termina publicando porque ella había cumplido su misión. Pero él se prestaba a todo ese juego que era un contrapunto infernal, y en ese contrapunto es donde conoce a uno de los editores del New Yorker, que es el que le empieza a corregir las cosas y decirle, che, esto sacalo, esto no se entiende nada. ellos quieren Yo esto. como- No, Le pero iba- no en el le iba sentido, ayudando. en el buen sentido. ¿Entendés? Y ahí hay, no me acuerdo ahora cómo se llama, en un rato me voy a acordar el nombre, termina encontrando a alguien del New Yorker que termina siendo un gran compañero de su obra. Uno de los pocos compañeros que tuvo en la vida. Que era este que le corregía o le sugería y donde se la pasaban horas y horas encerrados en una oficina escribiendo cuentos. O corrigiendo cuentos. Por esto, porque cada palabra, y esto que decían de hacer coincidir los poemas, era como parte de una obra mucho más grande. La saga Glass. La saga de que eso es lo que viene es la tercera parte de la obra de él, si querés. La segunda. La tercera. ¿La tercera? Y Así la que tercera, hay yo 3 segunda sagas pongo... de Salinger. No, pero no saga, la tercera parte de su obra, porque me refiero Ajá. yo, Ah, desde mi humilde perspectiva, considero que los 9 cuentos es la primera, o los cuentos antes de reunidos en el libro, la segunda es El Guardián ante Centeno, y la tercera es la saga Glass, que es cuando él hinchado las pelotas de todo, con una mecha muy Ya corta, estaba grande. porque 2 años después de... No, pero era re joven cuando se le ¿Sí? acaba... Pero Salinger, creo que el último libro que publica tiene 40 años. sí, es verdad. El Guardián del Centeno lo publica en el 50 y vos lo dijiste hace un rato. En el 51. ¿Cuántos años tenía? Nació en el 19. Haceme la cuenta rápido. 30 Ah, y pico. A los 30 y pico se transforma en un rockstar. Porque esa novela cambia para siempre a la sociedad. No, me la parece un montón sociedad. decir la literatura. A la sociedad. A la sociedad norteamericana seguro. No conozco un... O sea, pensás que el hombre que mató a John Lennon, o sea, lo mató porque supuestamente el libro no le sé qué les dictó. pasa y eso es algo que a mí me atormenta. A mí también. No sé qué le pasa a Me la sen- sociedad norteamericana de esa época y por qué el libro les pega tan profundo. Yo creo que a nosotros se nos hace muy difícil reponer esa distancia. Por supuesto. Y aún con mucha teoría y muchos artículos y mucha gente que venga y se sienta acá o que venga Tendríamos Martín que Cohen y te viajar diga, en el no, tiempo a vos el y guardián estarlo entre ahí. Centeno Ahí. te tiene que pegar por todas estas razones. Cuando vos te sentás y lo lees, no sé si eso va a ocurrir. A mí no me pasó. No, yo busqué, digo, capaz yo quiera matar ¿Dónde al está? presidente ¿Dónde porque está? Atormenta, uno- claro. Uno quiso matar a Reagan por el libro. Que tiene también. varios asesinatos Sí, o sí. Relajo de intentos la de guerra, asesinato sí. esa novela. Se transforma, una vez más, no sé si tenemos un equivalente de un personaje así nosotros. No. De hecho, fue un libro prohibido durante un tiempo. Eso lo prohibí en principio por el slang que tenía, que fue como algo que en ese momento era innovador, que al muy poco tiempo es también un precursor en esa idea. De putea mucho, maldice mucho. Y es un adolescente, pensalo. O sea, Bueno, es un no montón. sienta él las bases para lo que después va a ser Carver. Sienta la base para los beatniks. Los Que de hecho beatniks. tiene un contrapunto hermoso con los beatniks. Por eso él los llamaba y después le termina poniendo el nombre, no sé si por él, los vagabundos del Dharma. Porque cuando se empieza a poner de moda todo el budismo zen y qué sé yo, en la generación beatnik, que es muy... nada, son contemporáneos. Kerouac es contemporáneo a él. De hecho no coinciden en la universidad de pedo. Porque Kerouac iban al mismo colegio todo y no coinciden por
por un detalle. Pasa que Kerouac no fue a la guerra y el amigo Salinger sí. Kafka. Kafka. Kafka, ¿qué? ¿Qué año es Kafka? Me mató. No, es no sé. No, es anterior. ¿Por qué? Porque también estaba en esta misma... Eva. Sí, Eva plantea que hay una relación entre la literatura de Kafka y Salinger con la misma figura de la alimentación. Kafka es una cosa onírica. Yo la tiré. Puede ser, no me animo. Con la alimentación. De hecho, nunca pensé el tema de Salinger con la No, alimentación. yo tampoco, pero está bueno igual. Sí, pero con Kafka. ¿Pero por qué la alimentación? No entiendo. Pero. Te voy a mandar los artículos y vas a ver. Yo lo explico mal. Y No, aparte, no, lo y aparte- explicaste bien, y yo lo aparte entendí. Es y aparte fácil. lo resumo mucho. Pero ella lo que plantea básicamente es cómo aparece la alimentación, que es como en detallitos, Sí. guían o estructuran de alguna manera el sentido de el mensaje. Bueno, habría que ver, por ejemplo, Nesme, la verdad que Habría que ahora comer bananas, no me lo acuerdo, No. pero cuando ellos meriendan, que es todo el momento de... Hay toda una especie de El mini ritual del ritual, té. viste, Sí. que qué sé yo, no me acuerdo bien qué es lo que toman té, supongo. Tomate. Cuando ella se va y él queda solo, sí, té. Pero habría que ver, igual que sé yo, puede que, por ejemplo, lo del vómito, que está totalmente descolgado en la escena, está bien, podría ser una posible interpretación. Lo de la purga y qué sé yo, que se prepara, seguro. O por lo menos a Salinger le hubiese gustado esa lectura de Sí, no, pero claro, sí, una cosa bárbara, pero es como él dijo, no está todo. O sea, no está todo al azar en la obra de No, él. no. Está todo conectado y bien Pero posicionado. no es por... Va, no sé, capaz que sí. Pero él vomita porque su compañero le trae un recuerdo que él no quería. Sí, obvio. Pero está bien, no es inmotivado el vómito, pero justo aparece antes de esa purificación, de la liberación que le das. No me acuerdo el nombre de la piba, no es Siri. Esme. ¿Les gustó ese cuento, por cierto? No. Porque hablamos del cuento. No, a mí tampoco me gustó ese cuento. No, Ese cuento no, a mí no me gustó. A mí sí me perturba también un poco la figura del nene, de Charles. Porque... Nada, aparece ahí medio como... un poco extraño. Poco Y- fantasmal, ¿no? Sí, no, y que aparte después se termina totalmente enojando. actitud de niño. ¡No! Es lo único concreto. No sé qué niños conocés vos, pero. ¿Qué leímos? ¿Leímos lo mismo? No sé, mira. Pero, a ver, o sea, entiendo el gestito de esconderse y no sé qué, pero después este gesto de contar una broma y enojarse cuando... Uno le da una respuesta Sí. equivocada. Pero O es le que creo que come el no. chiste. Pero es que, claro, creo que no es que le da la respuesta equivocada, sino que... No, le da la respuesta. A ver, él quería hacer el remate. Es una Exacto. actitud completamente infantil, natural, te diría. Y No me quiere parece decir normal. Y eso para mí es un pasaje increíble. Lo difícil que es escribir y lograr que vos te transmita esa cuestión de incomodidad o de Hasta te entender. imaginas echarlo Hasta te lo- haciendo puchero. Bueno, eso es. ¿Te pensás que es fácil? Es como. No sabés, con un arma en la cabeza estaba Es Salinger. como leer a Carver o a Bukowski y decir, estos se escriben sobre la cotidianidad, se toman un vino, apuestan un caballo y ya. O sea, lo difícil que es escribir así y lograr eso y que suene real y que vos inmediatamente conectes o sea, es súper difícil. Y en estos pasajes, por ejemplo, la llamada telefónica que hablamos antes, o esto del nene, que hasta te genera incomodidad porque vos en un momento estás del lado del protagonista. Es no que me acuerdo. rompe la tensión. Y vos decís, bueno, quiere interactuar con el nene. Entonces cuando quiere interactuar con el nene, le viste como que le corre la cara o se le enoja. Sí. Y vos decís, uy, la puta madre. Y es como incómodo. ¿Cómo la también. remo con el pibito? Claro, ¿cómo la remás con el pibito? O sea, y bueno. La incomodidad también se produce porque está la otra Tienen institutriz. como una institutriz que los escucha. Y la tenés en la cabeza La vos. tenés en la cabeza. Y- Y es incómodo también. ¿Qué carajo hace, ¿sí?, un soldado extranjero de 23, 4 años tomando té con una niña o chica o adolescente, no sé, que tendrá 14, 15 años y con el otro? Que aparte Dos tiene o tres. título nobiliario. Y tiene como el uniforme escolar, que no es cualquier uniforme escolar.
no sé, es súper incómodo todo. Y la otra, te lo imaginas a la institutriz mirándolos no sé, por la ventana o por la vidriera, el escaparate, a ver qué están haciendo. O sea, es todo incómodo, es todo como... No sé, yo no lo podría hacer, o sea, me sentiría muy incómodo haciendo eso. Está bueno ese escenario que plantea. ¿Y vos A qué ver, querías decir de Charlie? Yo quiero hacer una pregunta. No, también lo que me gustaría hablar es, viste que vos al principio mencionaste esto de la repetición de los recursos Sí, literarios. sí. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de este cuento, no sé por qué no te gustó, te estoy sorprendida, creí que... No, que me te iba a gustó, gustar. me gustaron los elementos, pero no me gustó no me gustó cómo está armado, pero porque aparte yo del pez banana ya... Pero es que a mí me parece que lo que está bueno de ese cuento es la forma, porque son dos relatos enmarcados. Es el antes y el después del infierno. ¿Eh? Es el antes y el después del infierno. Exacto, pero que son dos relatos enmarcados que no parecen enmarcados, sino que te da la sensación de continuidad, pero en realidad le está haciendo como una Pasa que- especie de... Sí, Esto es la lo que primera suele- parte, digo, descolgadísima. Esto es lo que suele pasar a lo mejor con con, la con- boda y qué sé yo. con cuestiones que se van como perdiendo en el tiempo. Por eso a lo mejor en la edición que yo les pasé había algunas notas al pie que intentaban reponer eso. Lo que pasa al principio del cuento es antes de la guerra. No, nunca combatieron, o por lo menos el personaje nunca combatió. Sí, están en un Se están, campamento, se están preparando para el, preparación. se Es están un campamento de preparando para el preparación. desembarco. Entonces ellos van a Dover, ¿sí? Que es el lugar más parecido a Normandía. Entonces los tienen ahí practicando. Sí. Y nunca saben en qué momento les va a llegar la orden de ir y desembarcar en Normandía. Esa es la situación. Por Entonces, eso el tipo se el tipo es iba un a la tipo como- tarde es- a pasear por el claro, lugar, estaba se como en tomar un Estados té. Unidos, como en Manhattan, o sea, estaba donde quería. La segunda parte del cuento, que también hay un montón de indicios y las notas al pie intentan reponer eso, es el final de la guerra. Ya pasó por todo, el desembarco, la batalla de las Ardenas. De hecho están en un momento de ocupación, o sea, ya están ocupando Alemania, hace como un año que están ahí al pedo, o por lo menos cazando nazis, pero digo, ya pasó la guerra, es un momento en el cual te podía matar cualquiera, o sea que era un momento también súper peligroso, por más que la guerra había terminado. Ahí sí se nota el estrés Está todo, postraumático. claro, pero ahí está. Es increíble cómo está ahí. Y es muy real cómo está ahí. Y seguramente a él le haya pasado eso, tal cual le pasó ahí. Momento, el principio del cuento Sí. arranca... el Arranca, final. sí, no, bueno, está bien. Después Yo hablaba de la sigue primera está- parte. Ah, ok, hablaba de la primera ok, parte, ok. cuando él está en Inglaterra. Sí, ahí sí es antes. Sí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta porque habíamos hablado, alguien nombró el tema de la traducción y quería hablar con vos Sí. eso. La traducción en Salinger. Sí. ¿Vos qué pensás? ¿Que es mal traducido? O... Yo todo lo que leí de él, al menos creo que solo una edición del Guardián entre el Centeno me gustó. Después intenté leer la que vos tenías y Y me es pareció horrible. horrible. Está bastante rioplatense. ¿Cuál? El cazador oculto es la que vos decís. Sí, El Cazador Oculto. El cazador oculto es como dice él, es una traducción rioplatense cuando las editoriales argentinas eran pioneras, o sea, antes pasaba al revés de lo que pasa ahora. En Argentina tenía, las editoriales argentinas tenían los derechos de los autores más importantes y en España se tenían que fumar las traducciones rioplatenses Chupa mate. y ahora No. se invirtió por un montón de cuestiones. Y porque los argentinos también escriben en un castellano que no es el rioplatense. Sino que Bueno, esa es otra discusión muy interesante, que también escriben para Buenos Aires y alrededores, pero no es una traducción que a lo mejor a alguien de Salta le pueda parecer familiar. Pero ahí lo que ocurre es eso, se invierte. En España, sí, ustedes tradujeron años y años así, bueno, ahora nos toca a nosotros y fúmense todos los modismos y el slang de anagrama y Es el de qué sé infierno. yo. Bueno, pumba. Para mí la única traducción más o menos cercana del Guardián de Centenos, El Cazador Oculto. Que Pero en obras con en general ya en el título ya bardea y vos decís, uy, esto va a ser un festival del espanto en la traducción. Pero bueno, salvo el título, Sí, salvo el título. que se toma una licencia poética, porque Catcher es Catcher. Sí. Ponele que lo más cercano a Catcher sea Guardián. Sí. Catcher, no sé si saben lo que es. Míralo. Béisbol, ustedes miran béisbol. Sí, el catcher es el el catcher es, que no, el que agarra. está atrás de, claro, el que Sí. batea, que es el agarrador sería, pero no puede Claro, poner eso el sí es el agarrador, agarrador, pero el agarrador en el específico. tren centeno. O lo que pasa, o suponete que no venga de ahí, cosa que yo propongo, tenés que buscar una palabra, porque viene de un poema de un poeta alemán,
que es alguien que está agarrando gente entre el centeno o entre el trigo. O sea, ¿qué nombre le pones a eso? El vigilante. Pero no es vigilante, porque es alguien que agarra. Chan. Y el cazador. El cazador no es. Obvio. Porque- Sí. Obvio, ¿no? El cazador oculto. Es mucho más violento la palabra Problemas cazador. de la traducción. Porque la metáfora onírica, Claro. que es el sueño que tiene Holden, Sí. el guardián, es que él se siente en ese limbo entre la infancia o la vida la adulta. inocencia y la vida adulta, es que él se siente en ese campo, ¿no? No sé, de centeno, de trigo, llámalo como quieras, que está ahí con todos los nenitos que vienen corriendo y hay un precipicio y él intenta agarrarlos. Catcher. El seguridad dentro del centeno. El patobica entre el centeno. le ponen. El catcher la figura del catcher es esa, que es un poema que insisto, Holden entiende mal. Y no es agarrar, sino que es encontrarse. Pero igual preguntaba también en general. Yo encontré Bueno, esa pará, traducción. perdón, me fui a la mierda. No, pero en general, porque, o sea, es como. No, para mí ellos no está dicen bien para mí. traducido. ¿Está bien? No está. No, pero no porque sea una negligencia. Yo creo que los No hay nueve un cuentos... recurso en español como para que Claro, le dé es el difícil sentido reponer. correcto. ¿Cómo traducir? A ver, por ejemplo, los 9 cuentos me parece que están bien traducidos. Depende de la edición igual. Por eso yo te pasé una en particular Sí, sí, sí. que está como cuidada o que intenta cuidar determinados aspectos. El guardián entero parece un espanto. La de Daza, supongo. Ay, Sí, sí, la es odio. horrible. Yo la intenté leer. Que el hijo de puta use tío vivo, a mí me vuelve loco. Pero bueno, para ellos es normal que use tío vivo. O sea, imagínate un catalán sentado Pero que ¿no? llegue eso en el a patio de su casa nosotros, leyendo Dios. la traducción y lea Calecita. Porque el tío vivo es la Calecita. A un carrusel si querés, pero digo. Claro. El equivalente de tío vivo es Calecita para nosotros. El catalán te va a mirar así y va a decir, wow, ¿qué estoy leyendo? Bueno, pasa eso. Para mí. Que haga lo mismo que hacemos nosotros, buscar que chucha es un tío vivo. Sí, bueno, es la revancha de. Sí, es la de los revancha de españoles. España. No está bien traducido. Pero ¿cómo traducís en Holden cada vez que maldice? ¿Qué le pones? Claro. ¿Qué le pondrías vos en una buena traducción? No, es que yo siento. No sientas. Ah, se picó. Respondeme. Se picó. Ay, pero no sé, ahora mismo no sabría qué responderte. Hace rato no lo leo también. La puta que lo parió. Él tiene un No, latín. pero eso, Bueno, por ejemplo, no. Eso, sí. por ejemplo, no. Eso, Sí, pero. Ponele en inglés, ¿qué tiene? No sé ¿Cuál si es más uno de los neutra. latillos? Pero es. Ay, yo no sé quién decía esa frase boluda, si era Borges o qué, pero era que una buena traducción tenía que tener algo de localismo, pero sin olvidar. Bueno, obviamente sí, está sin bien, lo que olvidar. Borges decía estaba Por buenísimo. supuesto, Cuando ¿no? tradujo a Darle Faulkner la- se cagó. Sí, obviamente. Obviamente. Está buenísima la traducción. Pero no ves un puto. ¿Cómo dijiste? ¿Localismo? Localismo. Sí, No, es un puto localismo. nada, una puta referencia a nada. Y hace 2 notas al pie el hijo de puta en las palmeras salvajes. Pero un por texto eso, que era para yo tomo recontra su Tornado. frase nomás. Y al final, en el último capítulo, hace 2 notas al pie como para decir, ok, hago Lo tomo de ejemplo el último libro que leí de Harrison, que lo tradució Thomas Downey. Sí. Y yo estaba re contento porque digo, Downey, Sí. porque el último libro que leí de Chai Editora, que lo tradució él, me gustó mucho. Sí. Una Tradujo, porquería. lo tradujo Bueno, eso. él. Una porquería. Bueno, pero es que hay- en cambio Marcelo Cohen, que tradujo otros de él anterior, fue magnífico. Increíble. ¿Estaba voceado el texto? ¿Cómo se llama? Seguro, O sea, vos hablaban de sos por vos. tú Del Río o de Platense, vos. amiga. Del boss, ¿no? Ah, ojo, Del boss. ¿Estás seguro? Sí. No, o sea, a mí no me mires, amiga. ¿Vos lo leíste? Sí, ¿Decía del vos vos. o decía tú? No, es un montón que esté hecho con voceo. Yo no creo que esté voceado. Para, ¿cuál decís vos? ¿El de Harrison? Sí. ¿De Tomás Downey? Sí. Sí, estaba con Ah, vos. bueno, ahí va. Claro. Bien. Y Que por eso no le gustó. No, está muy voceado. Pero Muy. tiene que estar voceado. ¿Por qué no querés que esté voceado el texto? Porque estamos Le pierdo, acostumbrados lo a la pierdo. traducción del español latino. Bueno, no, hace no tanto poco por Netflix- eso, sino hace porque me poco está Netflix- hablando. Hace poco olvídate. Netflix se animó a subtitular Sí, con. La Misa del Diablo. Se animó. Horrible. En fin. Otro podcast discutimos. Se animó a subtitular voceado y es increíble el cambio que hay. Lo que pasa es que es lo que dice ella. Estamos acostumbrados a un castellano neutro que no existe en ningún lado y que se ha inventado justamente El español latino. para abarcar un continente, para evitar hacer un montón de traducciones de español regionales. Entonces se inventó esto que se hablan de tú. Entonces vos hoy a un pibe, a una piba de
le mostrás una obra literaria y hablan, parecen extraterrestres hablando. Nadie habla así después. No sé. yo no Es estoy- neutro. Ah, ¿Entendés? Esa cosa. Es horrible. sin Bueno, sentido. En el palabra museo neutro. es incómodo, pero es lo Porque que es debe- como demasiado coloquial leer un voz acá. Sí, pero para mí es una cuestión de costumbre. Claro. El manga, al manga le chupa Sí, al manga sí. huevo. Ay, leí. Y hasta leí el mangas manga en se anima, museo, se es anima a hermoso. poner. Sí, pero a mí mirá que he intentado leer mangas y algunos me han gustado, pero no soy un gran lector de mangas, no congenio. Pero amo profundamente la decisión totalmente radical que toman, se animan a poner che. Sí. Y vos ves a dos japonesitos corriendo y uno le dice, che, boludo, vení. Y están en Tokio, ¿entendés? En el subte de Tokio. Claro, a mí Y me choca eso, o sea, bueno, estar en pero está bien, Tokio. debería ser más parecido a eso. Claro. La traducción. ¿Entendés? Es como un caso muy extremo que te digo, pero ellos Claro. se animan y la literatura no se anima a hacerlo. ¿Recuerdan cuando en los 2000, más o menos, 2005, 2010, se hacían las películas con doblaje argentino? Sí. Sí. Malísimo. Vi Chicken Malísimo. Little con doblaje argentino y fue Pará, tan la- raro. Pero era más. Yo hoy no puedo ver una película doblada, pero ni en No, pedo. ni ahí. Y eso que vos decís, a mí Pero no me no- gustó no eran- el resultado, pero era más simpático que ahora los doblajes latinos, que ya son un meme en Twitter. Claro, pero tampoco lo hacían doblajistas. Y bueno, ahí ya, qué sé yo, quién lo haría. No, eso me mataste. No sé qué. Guido No, eran Tengo Guido entendido que los Casca, hacían Matías actores, Martín. claro. Ah, eran. Sí. Sí, no eran doblajistas. Ah, bueno, entonces No, quizás. también había actores. Pregunta aparte, Sí. dijiste misa del diablo. ¿Misa del diablo o misa de medianoche? Misa Medianoche. Horrible. Ah, listo. Sí, Era esa. Yo coincido un poco, pero bueno, tiene un montón de cosas que están bonitas. Hay un anime que es Hay un un- calco. ¿Cuál? Shiki se llama, es buenísimo. Yo estoy Iba a decir coleccionando que listas. hay una editorial que es en Nisa Hermanos que tiene Ah. una traducción de Fahrenheit 451 con castellano rioplatense. Otro libro que no voy Sí, a creo leer que la porque vendés no me vos gusta. incluso, la vi, el Mirá, azul. Le voy a tirar un dato. serio? ¿Vieron la tenemos. El Amanecer de los Muertos de Romero, la de los 60? Sí. Vos seguro lo sacás este dato. El doblaje, todos los actores tienen ese doblaje latino, excepto uno, que habla como argentino, no sé por qué. No, me acuerdo, me mataste, Vino me un chico encanta. Ah, que el tiró con su pelado. rayo láser. Me fascina. El pelado que es el malo, O sea, Así. el doblaje de ese No, bien, personaje doblaje lo hace un de- argentino. no sé si lo hace un argentino, O un pero acento distinto. habla con nuestro acento. Wow, qué bueno. Bueno, nosotros el otro día vimos Moon Knight. Nos estamos yendo a la mierda, Mierda, pero, el pero- otro día vimos dale. Moon Knight, que es una serie de Marvel. Y para distinguir a un personaje de Oscar Isaac que en el original pasa de hablar en inglés a español, porque es un actor de Guatemala, en el doblaje lo que hicieron es, en vez de pasar del tono, o sea, pasan del tono castellano neutro, le ponen un actor de voz argentino. Él dice que es argentino. Yo lo escuché y digo, este no es un argentino, pero para vos es ¿Cómo un se llama argentino. el actor? Oscar Isaac. Uno de bigotitos. Ah, no. Bueno, ¿Viste Bueno, la peli una pregunta Sucker más, Punch? una pregunta más. La peli Sucker Punch. No. Pucha. Sí. No tengo otra referencia. Pero tiene un problema, volviendo a eso que vos decías, tiene un problema de traducción, sí, obvio. Bien, y mi pregunta Que te aleja. mi principal, que es la que ya te dije, Ay, pero la es el tramo. pregunta. Sí. ¿Llegamos o no? ¿Cómo? Sí, y Nunca es que ¿cómo llegamos. crees que no, cómo no? La respuesta no es cómo, es por qué. ¿Por qué ¿Por qué? Salinger entra en este no, Podríamos creo que está mal decir formulada, canon. pero sí podríamos decir canon literario de ¿Por qué Norteamérica. su nombre, por qué su apellido llega hasta nuestra Claro. época? ¿Por qué llega acá y por qué allá, bueno, todo este fenómeno que contábamos, Bueno, ¿no? tu Pero opinión. mira, para responderte tendrías que cursar una maestría. Pero no te Por- puedo responder eso. Bueno, por tu opinión. Pero tu opinión. ¿De qué es lo que habla Salinger que hizo que la sociedad norteamericana quedara tipo... Es que me cuesta Es un entender grande. eso. Quizás sea más A mí fácil. también me cuesta Con los por eso. cuentos yo te lo Bueno. podría explicar, pero con el Guardián solo no lo sé. Pero entero, con la Les- saga pero, Glass. pero les recontra pegó. Pero los noqueó. ¿Sí? Y ahí no solo era el público de New Yorker. Claro, no, era toda una sociedad entera. Y fueron varias generaciones, incluso hoy se lee un montón Sí, a hoy. Salinger. No lo sé, pero quedó ahí como clavado y fue un antes y un después. Y fue un fenómeno muy difícil de superar y no creo que alguien haya llegado a
esa altura, no, y no sé, porque yo, insisto, esto no sé si ya lo dijimos te lo dije yo en el podcast, no, yo cuando la leí no me conmovió la novela. Me quedó como muy lejana, lo hablábamos con ella, lo leí un poco más de grande, si lo hubiese leído a esa edad, hay una buena traducción, quizás me hubiese pegado como en su momento me pegó En el Camino. Yo, cuando tendría que haber leído quizás El Guardián del Centeno, yo estaba leyendo En el Camino de Kerouac. Claro. Y a mí me pegó mucho más En el Camino. Y lo lamento muchísimo porque hubiese preferido que me pegue Salinger. y haberla entendido de esta manera Salinger. Son un montón de razones, pero en Estados Unidos la rompió y por alguna. Y no es casualidad que haya traspasado a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Lo intenté. No lo sé. No, para mí tiene que ver con la identificación. Y Simple no y llanamente solamente por que eso. nosotros no lo podemos aprehender porque no somos parte de los códigos culturales que hay ahí. Claro. Que no estuvimos en el desembarco de Normandía. No, pero además andá a darle a un pibe de 14 años en Harlem, Estados Unidos, ¿sí? En uno de los guetos de Estados Unidos, El Guardián del Centeno, que yo estoy seguro que se sigue leyendo, pero es un pibe que Es lectura de blanco. la irreverencia, aparte que es un libro de blancos, la irreverencia a Holden le va a chupar huevo. Claro. Porque eso ya pasó y en los 50 pudo haber sido Innovador, Claro. ¿viste? o contestatario, si querés, o pudo haber generado polémica. Ahora, Lo cual nos lleva a la importancia del contexto de producción y de edición de la literatura. claro, por eso ahora que yo estoy mucho más grande digo, bueno, El Guardián está buenísimo, pero los cuentos para mí son geniales. Entonces me quedo yo con los cuentos. Y las otras novelas de él, que será como la tercera etapa de su obra, es Salinger ya inmerso en su propio universo y hablándole, A siendo los uno más de demás. sus personajes y todo el éxito que tuvo después lo tuvo por... O sea, son buenísimas las novelas, pero ya estaba en la cresta de la ola. Y cuando vos estás en la cresta de la ola, salvo que le pifies horripilantemente, Que es lo que contábamos, su último cuento salió en 1965 en The New Yorker. Ahora no me acuerdo el nombre porque era un poco difícil. Hapworth de 14 y... Podrá. Sí, Es una dirección y una fecha. fue defenestrado, pero Me pasa más, que... a más no poder. Pero ¿quién lo defenestraba? Él y todos los críticos de Los la- críticos, pero el problema era ese. Los críticos eran el problema. Le hincharon las pelotas toda su vida a los críticos. Toda su vida. Nada. Llega un momento en el que te hinchas las bolas. Pero justo ahí dejó de ¿por qué escribir vivió también? 40 Fue años en muy esa? raro. Y porque tenía las bolas llenas. Entonces, lo volvieron loco. Y él estaba loco. Y vos planteás que Holden también es como un desdoblamiento de él. Todos los personajes son un desdoblamiento de él. Seymour es un desdoblamiento de él. El de Esme, que ni siquiera sé si tiene un nombre, ese es el más autobiográfico quizás de todos. No tiene nombre. Se menciona Sargento como X. El Sargento X, bueno, el Sargento X Es evidente. es uno de los pocos cuentos, ponele, me animaría a decir, que habla de la guerra y que está en la guerra o que está allá. Es él, totalmente, pero todos los cuentos son él. Holden es él. Me encanta. Yo odio el Guardián entre No, a mí me encanta, pero me encanta por la rebeldía que tiene. No conecté con él porque, bueno, soy un joven latinoamericano acá. Bueno, es que ese es el tema también. Fue conectarnos, pero había algo en lo que decía, digo, wow, haberlo leído en esa época tuvo que haber sido todo un suceso. Pero esas cosas, por más que no te esté pegando, vos te das cuenta. Claro, pero por eso creo que ahí radica. Yo lo defiendo por eso, o sea, chicos, vayan. No se daba, aparte, digo, la proliferación del Guardián entre el Centeno, creo que también tiene que ver con el hecho de que se daba en las escuelas. Después empezaron en las escuelas. Por eso es que, viste, cuando vos decís que muchos asesinos tenían el libro, bueno, quizás era porque No, lo lo- tenían en la con él. escuela. Al chabón lo esperaba en el departamento vestido de Holden. Sí, así. Antes una de las grandes causas por la cual él se encierra es por eso, porque no lo dejaban en paz, al toque. Entonces venía uno con la cazadora roja y con el librito abajo del brazo y lo esperaba en la puerta a las 3 de la mañana para decirle, vos me robaste mi historia de mi vida. Entonces empiezan a aparecer... Eran todos locos de la guerra. Empiezan a aparecer un montón. montón de chiflados que se sentían interpelados por el Holden
Y el otro decía, ¿de qué me estás hablando? Es una novela. O sea, Yo con Mariana no estoy hablando sobre vos, ¿entendés? O sea, Negro, Soy Gaspar. por eso digo, me resulta difícil explicar qué pasó ahí. Nos tenemos un ejemplo así nosotros. Por suerte. Claro. Nosotros no somos una sociedad tan No enfermiza. sé, como lo en pasó Estados con Unidos. Maradona, ponele, ¿entendés? Toda esa admiración de Bueno. Pero un tampoco tipo hay que no gente podía caminar por la drogándose calle hasta y que el vos final de los tiempos, es un ¿viste? tipo que no podía caminar por la calle. Claro. ¿Entendés? Claro, A lo pero mejor era nosotros- como una admiración positiva con Maradona. Pero con él también, lo que pasa es que se ponía raro. Positiva pero enfermiza igual. Claro, capaz que Maradona tiene un millón de anécdotas. Claro, de es un gente fanatismo, pero es un enfermiza. Yo fanatismo creo que está el lleno- 80% de las anécdotas de Maradona debe ser gente, che, loco, me alegraste la vida, me cambiaste la vida, tu Claro. etcétera. Uno te cruzás. Debe haber un 20% de frikis. Claro. Claro. Bueno, la iglesia maradoniana. La iglesia Maradona. ¿Qué tal? Ah, Mucho gusto. Maradoniana. Imagínate, vos sos Maradona, llegás a las 4 de la mañana con copa y te están esperando 30 tipos que dicen Ay, que son de no. la iglesia maradoniana. Ay, no. Bueno, mirá, Salvador. Vos no quieras ser famoso, boludo. Ya fue. Y ves, Mariana. ¿de qué me estás hablando? ¿Qué droga tomaste Claro. con Vidame? Y no solamente, pero a él no le pasaba solamente acá, le pasaba en cualquier parte del mundo. Ese Sí. es el problema. Sí, es un ejemplo exagerado el que te Sí. digo, pero digo, no sé si tenemos un ejemplo más cercano que Pero, ese. igual que no, que puede ser, pero no creo que a ningún fanático de Maradona se le ocurra ir a meterle un tiro como a Lennon o... Bueno, le podrías haber metido un tiro a ¿cómo se llama? El que le corta las piernas al Mundial 94. El presidente de la FIFA. me sale Blatter. Avalanche. Avalanche. Capaz que tenía una seguridad copada. Y no lo engancharon caminando por la plaza de Ducilo y le metieron 5 tiros en la espalda. ¿Te hubiese parecido extraño que alguien le meta un tiro a Avalanche? No. En Ducilo creo No, va. Por otras razones, seguramente se Claro. lo merecía por un montón de razones, pero Si ponele hubiera que... una interna en la FIFA hubiese sido normal. pero tiene que ver con eso. Después, toda esa locura... Igual sabemos que el pueblo estadounidense es bastante fanático. Claro. Fanático, hablemos de fan extremo, no que es solo un gusto. Puede ser. Pero en literatura es un caso muy extraño. No sé si puedo hablar de muchos casos. A Lennon Para. lo mataron con ese Porque libro. pasa, es un pueblo que se cagan a tiro en la escuela, se suicida, en los 80 hubo suicidios masivos de adolescentes. Sí. Esta rabia de Stephen King. O sea, hay sucesos. Sí, sí, no digo que no. Yo, para mí es un pueblo totalmente violento y que, Claro. y que le gusta gatillar. Ay. Pero hacer eso por un libro, o sea, porque... Que el libro te haya dictado. Que el libro te Claro. dijo. ¿Qué más de En la libros? Bueno, cabeza. creo, no sé si seguirá siendo habitual hoy por hoy. Pero algún libro que diga una palabra desubicada. Sí, enseguida bueno, lo el queman. Guardián le Claro, pasó... yo no entiendo de cómo lees hace eso y poco le decís, pasó a bueno, Maus. He tomado una decisión, debo matar a Lo John Lennon. prohibieron. La no. identificación del lector con lo que está leyendo. Igual a mí me copan esas cosas. Por ejemplo, yo estoy en contra de que hayan censurado Maus. Pero si los padres se ponen de acuerdo y y dicen, che, loco, Maus, no, está bien. Eso para mí es parte de la democracia también. ¿Entendés? Vos no tenés que estar de acuerdo. No es un acto de censura. Al contrario, se pusieron de acuerdo que no, che, mirá, porque somos unos redneck espantosos por lo que vos quieras, o porque nos chupa un huevo la cuestión judía de la Segunda Guerra Mundial, no queremos que le den a Maus a los pibes. Y si fue una cuestión en la cual todos se pusieron... Como sacar a Mickey Vainilla. Bueno, de sacalo, la qué sé yo, misión, no ¿viste? sé, está bien. Tampoco es tan grave, no es un acto de no lo veo como un acto de censura en ese sentido, ¿entendés? Como que se ponen de acuerdo de ver este Como una contenido, no. decisión y Bueno, ya. listo, ya está bien, sí. Bueno, igual eso hace que sea un éxito en ventas. Así que- También. Y la prohibición tiene eso también. La prohibición tiene ese encanto Sí. que para mí te da como esa cosa de que no tiene sentido prohibir menos un libro. Por eso a mí siempre me chocó, me parece un espanto. Mi lucha de Hitler está prohibido, vos hoy lo subís a Mercado Libre y te explotan la cuenta, pero eso sigue generando. ¿Está prohibido? Está prohibido. Yo tengo un amigo que lo compró, Sí, pero- fue a la librería, pum. Hay librerías que lo tienen, hay puestos en Parque de Rivadavia que lo tienen, qué sé yo. En teoría no lo puedes tener. Pero bueno, en teoría. Pero está prohibido. Bueno, no puedes subir, por ejemplo, a vender a Mercado Libre porque te revientan la cuenta. Entonces, Claro, pero porque que esa... si yo leo Mi Lucha me hago nazi. Y Es Mi así Lucha el es un mal razonamiento. libro, está mal escrito Mi Lucha. Es un libro muy, muy estúpido. Pero no importa, igual el pensamiento es, Sí, es ese. si leo Mi Lucha... Sí, y te vas a leo- transformar en un nazi no. o es propaganda nazi. Y al contrario, porque vos prohibiéndolo generás ese morbo de, che, ¿por qué me estás prohibiendo esto? A ver qué dice. Le pasó a mi hijo con una un boludez. libro de Lovecraft, me parece. Dice, este libro
El Necronomicon, que el estuvo. Necronomicon, Sí. que vuelve loca a la gente y se lo leyó. ¿Y qué te pareció? Pero Está es que no bueno. existe el Necronomicon. Claro, está bueno, dice. Te dice un par de cosas, No pero existe el Necronomicon. Ah, yo existe. no me volví loco. No, pero que no existe el Necronomicon. Claro. Eso es un caso excelente de la literatura. El Necronomicon es un libro que Lovecraft inventó en su ficción y que siempre habló del Claro. Necronomicon, pero no existe un libro que se llame Necronomicon. Alguien en algún momento lo creó con un contenido apócrifo que andá a saber dónde lo sacó y ahora sí Claro. existe, pero digo, era un invento de él. Bueno, Lovecraft también tiene su iglesia. Lovecraft sí no me extrañaría, no, en absoluto que la tenga. Sí. Cthulhu en realidad, no Estadounidense, es Lovecraft, Cthulhu. Estadounidense, recordemos. Bueno, había como un círculo, ¿no? Lovecraftiano de Arlet y todos esos locos. Creyendo que en realidad esa mitología es... Es real, sí, pero seguro. El mundo es un lugar con gente muy extraña. No digo que nosotros seamos normales, porque estamos acá un domingo de otoño No, hablando sobre Salinger, pero Pero inofensivo. hay por gente lo que está menos. más pirada, hay gente que debe de rendirle culto a todos a los bichos de Lovecraft. Claro, la fe es algo Ah, tan Tu amiga poderoso. debe ser una de esas. ¿Quién? Tu ¿Mariana? amiga Mariana debe de creer fervientemente que toda esa mitología de Lovecraft existe. Y está bien que crea, es interesante. Le voy a mostrar a María en el Necronomicon. Acá con Rayuela, digo, no a este nivel de extremo. Yo creo que el libro que más cerca puede estar a este fenómeno es Rayuela, pero con una distancia que a mí me parece grande. No, obvio. Pero sí, pero yo pienso lo mismo que vos, ¿eh? Si querés buscar un equivalente acá, el libro, yo te diría Rayuela, y queda como muy lejano, y a nivel autor te diría Maradona, pero queda muy lejos, ¿entendés? O sea, Pará, y yo es muy exagerado ¿Por qué, las dos nos cosas. ¿Por qué nos traen Rayuela a este acaso? ¿Cuál es la novela emblemática argentina de iniciación? Eso te lo pregunto a vos como para que me des tu respuesta, puede decir cualquier libro. No, solo si estoy preguntando a ustedes, ¿eh? Que haya perdurado, que haya perdurado en los años y con Claro, la como cual algo emblemático. vos te identifiques con los personajes y esos personajes hayan perdurado en el tiempo. Y Rayuela, Pará. pero demasiado lejano hasta te No, diría. pará, yo quiero sumar otra. Pará, no me respondió, pero puede que me diga. ¿Qué estoy pensando? Una de las respuestas puede ser Rayuela, por más que vos tengas otra, si no se te ocurre en este momento porque te acabamos de arrinconar. Una puede ser Rayuela. No sé. No, a mí no se me ocurre. Yo quiero decir otra, pero me van a Ay, linchar. a ver. Pero Dale. tiene que ser popular, no me vengas con. Sí, no, sí, A ver. Es re popular, ¿eh? es re popular. A ver. Bajar es lo peor de Mariana. No, sé, no. Generó. Forma Es parte la peor de- novela, Mariana Enrique. Sí, lo es, pero. Pero tiene un En encanto ese- de primer novela No, de una autora pero que me en el- gusta. en cuando se Ojo, publicó- me gustó mucho. me gustó Pero cuando se mucho. publicó en el 97. ¿En el 97? ¿O en el 98? Bueno, 98. por ahí, cuando estuve por nacer. Amiga, Amiga. al Guardián Intercenteno fue todo un país. Buenos Aires, como mucho, habrá como si a bajar en lo En peor. Rayuela te banco, en bajar es lo peor de Mariana Enríquez no, porque Pero no, amiga, es muy estás haciendo así ahí el de grupo. muy de fan, le estás Sí, haciendo. sí, dice. Rayuela no se me hace como de iniciación. Sí, que no. Que no. A mí, hola Mara, a mí no se me hace de iniciación. Tiene que ser, creo que yo me animo. asocio la iniciación a lecturas con personajes adolescentes que no tienen un recorrido en la vida y empiezan como a llegar al nivel no te de pienses que son madurez. Juguete adultos, rabioso. El juguete El otro rabioso. ejemplo que se me acaba, que no te quiero interrumpir, Ese sí, es Juguete Rabioso. yo lo considero de Rabioso es iniciación. prehistórico. Es genial, me encanta. A mí también, pero la policía anda a La bomba. caballo, por ejemplo. O sea, te ocurre. Sí, es súper Pero económico. lo podés actualizar, ¿eh? Ojalá alguien lo actualice. Silvia Tenemos Stier trabajo, ¿eh? se merece. De hecho, hay una gran Trabajo. película Para que se hizo en el 98 que Con Pablo adapta. Cedrón, la estuve viendo el otro día. Pablo Adapta- Cedrón como... Ay, no me acuerdo el autor, Ay, el Dios. director. Al juguete rabioso a los 90. Y a la maldita policía de Dualdi, qué sé yo. Y la película arranca, me acuerdo del principio, el resto me lo olvidé. Está en YouTube, creo. Están ellos con el cañón en un baldío, viste que creo que el libro, una de las primeras escenas es esa, que están probando de tirar. Tipo mortero. Tiene el mortero, sí, eso. Y están con eso, con unos planos cerrados en donde vos no entendés, o sea, entendés que es el juguete rabioso, pero no entendés en qué época están y de repente el plano se abre y caen 4 patrulleros de la bonaerense y bajan los policías y los corren a los pibes. Lo podés actualizar perfectamente y sigue. Contra. Sí, bueno. El polaquito también podría ser un El juguete polaquito. rabioso. Sí. Sí. Pobre ¿Vieron polaquito. la película del Polaquito? No. Carles, mírenla. Pobre polaquito.
Pañuelitos descartables, por favor, gracias. Bajar es lo peor, no puedo creerlo todavía. No Me acuerdo que yo viajé en el Roca Iba cuando la tanto. estaban filmando y vi la escena final, lo cual me spoileó. No. ¿Sabes cuál te hablo? No quiero Sí, arruinar la película, sí, pero sí. viste que él termina Sí, no de una digas manera más, muy sí. particular, en un lugar muy particular de Constitución. Sí. Y me acuerdo que una vez Yo era viajante bajo en frecuente Constitución y y estaba veía medio las- cortado y estaba el pibe ahí haciendo eso que le pasa al final. Y no entendí en ese momento y después cuando vi la película dije, "Ay, Dios, justo al final. Yo era viajante frecuente y vi la peli, claro, mi viaje frecuente de la Constitución, yo miraba los pilares y como... muy dura esta historia. chabón. Pero yo Ah, hermoso. me quedo con lo que dice él y estaría re bueno que alguien lo haga así como lo hicieron con... también es otro experimento como el guacho Martín Fierro. Ahí, no, ahí ya no te sigo. Otra que no me gustó, pero Fue bueno. bueno, pero es un experimento interesante el guacho Sí. Martín Fierro. Sí. No Sí, digo que es sí, una actualización, es ¿cómo se una llama? especie de Pablo Fariña. Martín- Pablo Fariña. eh, Sí, yo le reconozco haber replicado el Martín Fierro a un lenguaje coloquial rioplatense con sus 200 páginas. Es un súper logro, ¿eh? Sí, además Lo tiene como reconozco. cosas buenas como que la toldería es la cárcel, hay como Hay cosas que ya no equivalencias, coincido, ¿viste? hay equivalencias que están, que a mí me parece que algunas están mejor que otras, pero me gustaría que un experimento, como decía él, de actualizar y que es algo que se puede hacer tranquilamente, el Ay, juguete chicos, rabioso. tenemos que hacerlo, por favor. Sí. O incluso una edición anotada con notas al pie en donde te vayas haciendo las equivalencias, si querés. Ay, qué lindo. Porque ya no queda lejísimo. Robándole esa idea hasta Un Leandro. montón de cosas de... No, la idea fue... El tema del lunfardo queda. Del lunfardo de que la policía anda a caballo, ¿verdad? o sea, o que robar libros en ese momento era como algo, viste que ellos se meten al colegio o a la biblioteca a robar no sé qué enciclopedia. Que en ese momento valía una fortuna eso. Ahora vos se lo das a alguien joven y decís, pero ¿por qué roban libros? ¿Por qué no están robando, no sé, qué sé yo, muebles, cuadros, no sé, computadora, plata, oro? ¿Y por qué en ese momento la eso vale un tele, montón de claro. plata? Ah, robaban libros y Y aparte que es focos. re simbólico esa parte. Oh, por supuesto. ¿Y cómo se puede Hoy te modificar? robarían las netbooks. Claro, bueno, pero... Para Compu Gamer. O no sé, o el que sí, o el celular. Ahora que está tan de moda robarte el celular y acceder a tu cuenta de Mercado Pago, a todo tu home banking, que eso es como... Bueno, a eso. Pero sí, el juguete rabioso yo lo pondría casi a la par con Rayuela. Sobre todo porque son dos novelas de iniciación. Y podrían ser, pero ¿quién carajo la flasheó? No sé si en su momento alguien la flasheó con Silvia Esteban. O sea, ¿entendés? O sea, ¿hasta qué punto la flasheas con Silvia? Hola, sí, yo flashé con Silvia. Pero al punto de disfrazarte de Silvia Esteban. ¿Sabes No, a no. quién? Sí, identificarme en algunas cosas, ¿no? Pero no, disfrazarme y salir. ¿Saben también a quién le pasó esto de la identificación y como de robarse? Si decís a Mariano el Enríquez, personaje? voy a gritar. No. Las penas del joven Werther. Vale, bueno, también. Sí. ¿Sí? Todos andaban vestidos igual que Qué el mal. joven Werther. Hay libros que tienen esa cosa que es medio inexplicable que pega y no se sabe bien por qué. Y queda lleno. Con el Ojalá no trauma, nos pase. Bueno. Ah, No sé si alguien más quiere robar. No sé. ¿Quieren algún comentario final o comentarios finales? Voy a volver a lo que dije al principio. No voy a seguir leyendo a Salinger. Tiene todos mis respetos por su trayectoria, etcétera. Pero yo no lo recomiendo. Bueno, trayectoria, no mientas, es muy corta la trayectoria. Pero Lo que tiene trayectoria. es. Escribió es más libros que yo encomiable. seguro. No, yo sí lo recomiendo Salinger. Pero más porque habla de juventud y habla de guerra. Y me parece que en el tiempo en el que lo estaba haciendo, y él siendo un veterano de guerra, porque aparte su biografía creo que es más interesante que incluso de lo que habla igual. Así que en ese aspecto lo recomiendo a él por eso. A mí me parece que Salinger su literatura es como muy específica. Sí, es verdad. Sí, como que descubrí eso, ¿no? Con estas lecturas. ¿En serio? Sí, porque digo, El Guardián entre el Centeno a mí no me gustó, no encuentro la forma como para poder articularlo dentro de un salón de clases de secundaria. Igual no, nunca. Ah. Pero digo, como que sí daría Salinger si un día en mi vida me toca hablar de literatura neoyorquina de Neoyorquina, de posguerra, bien. ¿Entendés? Es como Después es de la un época del nicho- safe es un power, nicho del muy mercantismo. específico. Sí, claro. Eso. Bueno, Leandro. No sé, yo
me voy a alinear con ella en el sentido de no creo que pase nada si lees o no a Salinger. Podés hacerlo o no. Es un recorrido individual. ¿Pero le recomendás? Lean a Faulkner. Bueno, Sí, por supuesto, Faulkner no se discute, Faulkner está chicos. fuera de Sí, discusión. sí, eso Sí, mira, creo que Siendo subjetivo, ¿eh? No yo lo objetivo. recomiendo. A mí me gusta mucho, entonces, qué sé yo, prueben. Pero si Ahora- van a probar, Eso, bien. Empiecen por... pero si van a probar, ojo por dónde empiezan. A Faulkner hay que comprarlo porque si tiene la particularidad que si te lo bajas en PDF está mal escrito. Puede ser. Está- Sí, no probablemente. se entiende nada. Y Faulkner, si Salinger era ¿Vos difícil, querés mal que te regale una de traducido o Faulkner? mal maquetado, Faulkner es imposible. ¿Querés que te preste? Así que adhiero a lo que dice nuestro amigo. No sé, yo lo recomendaría leer y si o no, tampoco es un. ¿Qué recomendarías una tragedia. como empezar por acá Los cuentos. con Salinger? No lean nada que no sean los cuentos o el guardián. Si empiezan por alguno de los otros no van a entender nada. Y después el camino se arma solo. Pero si lo quieren leer, ojo el camino. Ok. Bueno, nos vemos. ¡Pará! Ay, pero estoy cerrando, hombre. Nos veremos en el próximo programa. Y les tenemos que dar algunos mensajes como que compartan, que le den like. Ahora tenés que hablar. Ah, no, pero yo iba a decir que le volvemos a agradecer a Leandro que sí, vino, fue- se tomó el tiempo Bueno, de es un venir montón, muchas un gracias. domingo a la una. Me gustó mucho. Vengo cuando ustedes me vuelvan a invitar. La verdad que estuvo buenísimo. ¿Viste? No era tan... Claro, no, lo hicimos bastante largo. No, y que no lo sorprendimos, no lo acorralamos. Claro, es verdad, no. Bueno, no nada, fueron tantas eso. preguntas. Le agradecemos que por haber venido. Y bueno, lo que estaba diciendo Lucas, compártanos. Compartan, síganos en las redes, YouTube, Facebook. Dónenos Instagram. un cafecito. Dónenos un cafecito. No, La cafecitos. Son económicos los cafecitos, no tengan miedo. Y. Nada. Ah, perdón, nos estamos olvidando algo muy importante. Bienvenida Almendra al mundo ¡Ah, Axolot. sí! Mandamos Es Un verdad. saludo para Almendra, es verdad, y felicitaciones. para Marisol, que fue su cumpleaños hace poquito. Que no nos puede estar acompañando porque... sí, felicitaciones. Yo soy re nuevo en Casualmente esto. la mamá de Almendra, ¿no? Claro. Felicitaciones, sí. Bueno, listo. Bueno, Listo, gracias, Muchas gente. gracias. Chao, chao. Nos hasta luego. vemos.